La inteligencia artificial pues va a eliminar no sé cuántos puestos de trabajo. Eso se llama eficacia y eficiencia. Y eso es la historia también de la humanidad y es la historia de la tecnología. En tecnología el hoy es ayer, el ahora es antes. En el derecho es todo lo contrario. El derecho siempre llega tarde. Eso es lo que está pasando con la inteligencia artificial. Tenemos que limitar la innovación, tenemos que ir a por la tecnología. La tecnología es tan mala como nos cuentan. ¿Hay algo contemplado en la legislación cuánto te puedes modificar el cuerpo a nivel de implantación tecnológica? Vivimos cada vez más en una dimensión digital que en la física. Y no nos damos cuenta. Lo que ocurre en una tiene impacto en la otra y viceversa. Ya estamos creando superhumanos. Aumentar los niveles de inteligencia, aumentar las habilidades cerebrales, y eso es peligrosísimo. Podemos estar en X años legislando cuál es la cantidad máxima tolerable de anuncios que te pueden meter en un sueño. El día que tengamos vehículos realmente autónomos circulando, ¿no? Voy a 100 km por hora y se cruza una niña de 5 años. El vehículo tiene que tomar una decisión. ¿Qué decisión toma? Hola, soy Ricardo Moya y dirijo y presento El Sentido de la Birra. Esta entrevista que vas a ver ahora se ha publicado en exclusiva en Podimo mucho antes de estar aquí en YouTube. Si no sabes lo que es Podimo, es la plataforma de podcast más importante que hay ahora mismo. No solamente porque en ella están los podcasts más relevantes del panorama actual, sino porque nos ayuda a profesionalizarnos y a financiarnos para poder vivir haciendo lo que más nos gusta. Abajo en la descripción tienes un link para suscribirte con una oferta especial y disfrutar de todo nuestro contenido 3 meses antes de que se publique en YouTube y sin anuncios. Además de un montón de podcasts de algunos invitados e invitadas que han estado aquí ya en el programa. Gracias por escucharme y espero que disfrutes de la entrevista. Pues José Manuel Muñoz, bienvenido a Sentido de la Birra. Bueno, pues muy agradecido de que estés hoy aquí y que esté yo también, con lo cual muy agradecido por esta invitación y muy honrado. Y bueno, pues esperemos que no sea un suicidio de un programa. Suicidio porque... Es decir, ponerle un micro a un abogado para hablar de temas tecnológicos, etcétera. Bueno, pues... Bueno, no sé, ponerle un micro a un abogado generalmente yo creo que ya se vuelve entre interesante y peligroso a veces. Un poco peligroso. Yo de todos modos, si me pongo en modo abogado y empiezo a hablar en élfico o en lenguaje de Mordor, tú tranquilamente me pegas una patadita por debajo de la mesa o por arriba. Me lanzas algo, hombre, preferiblemente por abajo. Es decir, preferiblemente quedar un poquito más discreto. Pues yo creo que te presentes un poco para que la gente que te esté viendo y no te conozca. ¿Quién eres tú y qué haces aquí? Pues muy bien, pues mi nombre es José Manuel Muñoz Vela, soy abogado, soy especialista en Derecho Digital y Tecnológico, llevo ya pues una trayectoria pues bastante larga trabajando en esto. En mis inicios casi que los que nos dedicábamos a esto éramos los bichos raros del lugar, pero bueno, todo esto ha ido creciendo sin parar, de manera continuada. Y bueno, pues llevo ya pues la friolera de más de 25 años trabajando en esto, con lo cual, bueno, 25 años en tecnología, esos son muchos años, demasiados. Entonces, ¿cómo alguien a la hora de pillar la carrera de Derecho empieza a decidir en qué especializarse y en tu caso empiezas a decidir que vas a ir por esta vía? O sea, porque esto es un poco como ver el futuro y decir dónde va a tener sentido que yo me ponga a trabajar y por qué esto me llama la atención. Bueno, pues lo cierto es que en la carrera no existe esta especialidad, ni existe una asignatura que se llame Derecho Digital o Derecho Tecnológico en absoluto. ¿Debería? Debería, por supuesto que sí. Lo más parecido en la época en la que yo estudié, fíjate, parece que estemos hablando del Pleistoceno, ¿no? O del Jurásico, realmente lo más próximo era una asignatura que se llama Propiedad Intelectual y que en aquel momento ni tan siquiera era obligatoria, si no recuerdo mal, creo que era incluso optativa. Y bueno, yo me especialicé en la parte sobre todo de Derecho Privado y Derecho de Empresa. Y bueno, pues desde el primer momento a mí me atraía muchísimo el tema del derecho digital y el derecho tecnológico, que no es lo mismo. Es decir, una rueda es tecnología, pero no es digital. Y muchas veces cuando hablamos de derecho digital y derecho tecnológico parece que todos lo metemos en el mismo saco y son dos cosas, en mi opinión, bastante diferentes. Y bueno, pues fue acabar la carrera. Verdaderamente empecé con lo que llamábamos entonces pasantía, es decir, esa fase donde te tenías que incorporar al mercado laboral y trabajabas mucho y cobrabas poco, o más bien
bien nada. Y por el camino, mientras hacía mi pasantía, mis certificaciones obligatorias del curso de práctica jurídica, etcétera, pues yo ya empecé a meterme en estos temas. Tuve la suerte de que me concedieron una beca de profesionalización de una entidad española para trabajar en proyectos de internacionalización a nivel tecnológico. Eso me supuso ya meterme en proyectos de transferencia de tecnología a nivel internacional. Y bueno, pues empecé ya de esa manera a meterme de lleno en todos estos temas. Cada cosa o cada hilo del que tiraba pues me atraía cada vez más, desde tema de privacidad y protección de datos hasta temas de ciberseguridad, hacia pues hasta temas, por ejemplo, pues de propiedad intelectual, propiedad industrial, tecnología, innovación. Y bueno, y a partir de ahí pues me metí de lleno en ello, ¿no? Es decir, empezaron a surgir los clientes en el ámbito sobre todo de la informática, empezaron a surgir los clientes en España en el ámbito del videojuego, por ejemplo, el sector del videojuego. Y básicamente esos fueron mis inicios. Esa fue un poco mi inmersión, ¿no? en este campo. Y siempre también, pues, por el camino nunca dejé de formarme, ¿no? Antes de acabar la carrera y después, ¿no? Una formación un poco rara, en mi caso, ¿no? Una formación un poco híbrida, tanto en el ámbito del derecho como en el ámbito de la tecnología. Si te está gustando esta entrevista, acuérdate por favor de darle abajo al botón de suscribirte y a la campana para que te avisemos cuando salgan más. Y si quieres conocerme fuera del ámbito de hablar con gente, puedes escuchar mi música en Spotify y seguirme en mi Instagram, Ricardo Moya, para enterarte de todos los conciertos que voy a hacer este año alrededor de España. Y ya está, eso es lo que te quería decir. Que sigas disfrutando de la entrevista. Entremos un poco en materia de ¿cuándo es la primera vez que tú oyes el concepto de inteligencia artificial? Que es una de las cosas que quería hablar contigo. Bueno, pues la verdad es que primero me encanta el cine. Es decir, soy un amante del cine. En el cine ya habíamos oído hablar de inteligencia artificial. Y bueno, pues como siempre, de alguna manera, todas estas cosas me han generado mucha inquietud. Siempre he sido así y creo que nunca dejaré de serlo. Pues es algo que me interesaba, me atraía. Lo que pasa es que en aquella época, pues hablar de inteligencia artificial, te estoy hablando del año 95, 96, 97 incluso, si me apuras, pues era hablar de cosas que no tienen nada que ver con lo que hoy hablamos, ¿no? Terminator. Casi. O sea, casi. Terminator es mi película favorita. O sea, vamos, es algo, sí, totalmente, ¿no? Es decir, de toda la saga me quedo con Terminator 1 y Terminator 2. Pero además, eso que vemos en la película, muchas veces en conferencias, ¿no? Cuando hablamos de estos temas, pues algunas veces no es que me ponga catastrofista, pero siempre me gusta hablar de estos temas, ¿no? De cómo de maravilloso es el ser humano que ha conseguido convertir cosas de la ficción en realidad, ¿no? Y ejemplos, pues el mundo de la literatura, Julio Verne, ¿no? Que, pues aquello que imaginó, ¿no? En la ciencia ficción, que era pues un cohete que iba a la luna, o ese submarino, ¿no? Que recorría 20.000 leguas. Bueno, pues en el mundo del cine exactamente igual, ¿no? Es decir, y en los guiones y en los libros en los que se han basado muchas películas, viene de la ciencia ficción, pero hemos conseguido que sea real. De la saga Terminator, personal y particularmente, yo me quedo con la 1 y la 2. Y la 1, eso que vemos de Skynet, esa computadora tan mala, malota, malísima, es decir, que toma el control en sí misma y no deja que nadie pulse el botón de apagado ni de suspensión, y que considera incluso, conforme fue diseñada, pues al ser humano como una amenaza para lo que fue diseñada. Bueno, pues ese concepto ya no es ciencia ficción, eso ya ha sucedido. Y lo que vemos en Terminator 2, ese robot malísimo, ¿no? El T-1000, ¿no? Ese robot que consigue transformarse del sólido al líquido para atravesar pues una puerta enrejada, ¿no? de hierro. Pues eso también, eso ya es real. Es decir, hemos visto publicadas en prensa incluso vídeos y documentales donde tenemos ya robots que son capaces de pasar del sólido al líquido, atravesar una puerta enrejada y volver a reconstruirse una vez la... ¿Cómo? Yo no he visto nada de esto. Tal cual, sí. Pues bueno, luego te paso si quieres algunos vídeos y es alucinante. Totalmente alucinante. Entonces, insisto, es decir, es maravilloso, ¿no? Lo que consigue el ser humano. Es decir, crear de la nada algo que viene de su mente, de su creatividad, y que luego tenemos esa cosa maravillosa de conseguir convertirlo en realidad, ¿no? Entonces, cuidado con lo que imaginamos. Claro, entonces dentro de imaginar las cosas y de ir creando el futuro nuevo, ¿cómo de rápido va el avance de la tecnología en base a cómo de rápido se puede legislar para que las cosas no se vayan de madre? Bueno, ese es el quid de la cuestión, ¿no? Es decir, a ver, en tecnología el hoy es ayer, el ahora es antes. En el derecho es todo lo contrario. El derecho siempre llega tarde.
Y el derecho lleva a otro ritmo, hay una sincronía, ¿no?, entre la realidad y el derecho. Pero si de esa realidad hablamos de tecnología, todavía esa brecha es más grande. Y eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, estamos anclados en regímenes jurídicos y en normas que fueron pensadas en otros contextos históricos, sociales, económicos, tecnológicos. Es decir, normas incluso que aplicamos y que aplicamos hoy para resolver problemas con gigantes tecnológicos. Por ejemplo, el Código Civil. Y buena parte del Código Civil pues, viene del derecho romano. Ni más ni menos. Y utilizamos el derecho romano para resolver problemas de hoy. Eso nos puede decir dos cosas, una positiva y una negativa. La positiva es que quizás pues, los romanos no fueron tan malos regulando cuando todavía hoy aplicamos sus normas a resolver problemas de tecnología de hoy, por ejemplo. Pero nos dice también de qué está ocurriendo con el legislador actual. Es decir, está abordando realmente las necesidades del contexto actual. Aquí venimos siempre, pues, lo que yo llamo ese equilibrio dinámico en constante tensión entre, por un lado, tecnología, innovación, negocio, desarrollo y, por otro lado, protección de derechos fundamentales, fiabilidad, seguridad, accesibilidad. Es decir, mantener ese equilibrio pues no es fácil, nada fácil. Nadie ha dicho que esto sea fácil, pero hay que buscarlo. Y desde luego la tecnología, en mi opinión, eso de que oímos muchas veces de que no hay que ponerle vallas al campo, por supuesto que hay que ponerle vallas al campo, por supuesto, porque ahí, en ese campo, están los derechos fundamentales. Y ninguna tecnología debería estar por encima de ningún derecho fundamental. Y eso yo creo que es muy importante. Pero creo también que la forma en la que se nos ha ido presentando ciertas partes de la tecnología ha sido de una manera tan libre, entre comillas, que el plantear a la gente esas restricciones como plantearle una pérdida de libertad que ya tenían por asumida. Claro. Voy, por ejemplo, a pensar en Internet, ¿no? Voy a pensar en cosas que también se regulan, pero desde dentro de las empresas, como Instagram, qué puedes poner y qué no, qué contenido es adecuado, qué puedes poner en Twitter, el acceso o no a las descargas, al P2P, a todo lo que era la piratería y cómo se ha ido regulando, aunque sigue existiendo. O sea, como que, claro, Internet aparece de una manera como muy salvaje antes de llegar a la IA, pero es que yo creo que un predecesor, claro, para esto es Internet. Es que sí, perfecto. Es que es así, es perfecto. Es decir, claro, cuando irrumpe una tecnología, cuando se deshace un desarrollo nuevo, eso significa romper cosas. Entonces, necesariamente se rompen cosas. El problema es que para eso está el derecho. En vez de llamarlo derecho, vamos a llamarlo ordenamiento jurídico. Es decir, por su propia definición, el derecho tiene un papel, que es ordenar. Ordenar jurídicamente relaciones, situaciones, contextos. Cuando la tecnología irrumpe y evidentemente se rompen cosas cuando se innova, es decir, lo que tiene que hacer el derecho es poner ese punto de equilibrio, es decir, ordenar. Entonces, eso es lo que pasó con Internet, eso es lo que está pasando con la inteligencia artificial. Entonces, ¿tenemos que limitar la innovación? ¿Tenemos que ir a por la tecnología es tan mala como nos cuentan? No. Es decir, simplemente la tecnología conlleva, pues, como todo aspecto, pero en toda la historia de la humanidad, ¿no? Es decir, conlleva riesgos, conlleva desafíos, pues los desafíos los tenemos que abordar y los riesgos los tenemos que identificar y gestionarlos adecuadamente. Ni más ni menos, ¿no? Es como, y ya, si me lo permites, ¿no? Poner, por ejemplo, la IA, ¿no? Que lo has comentado tú. Cuando hablamos de la IA, desde hace 1 año y medio, oímos prácticamente mensajes súper negativos. De la IA plantea destruir a la humanidad, la inteligencia artificial debe equipararse a la energía nuclear. Es decir, claro, la gente de a pie, mi padre, es decir, muchas veces a raíz de alguna noticia me llama y dice, oye, ¿esto es así? ¿Vamos a morir? Es decir, esto es así, te lo digo, por si tengo que preparar ya el testamento, digo, no. Papá, por mucho que prepares el testamento, no da igual, si es que da igual. No me voy a hacer rico. Todos, no va a quedar nadie. Entonces, claro, todos esos mensajes calan al final en la sociedad, pero calan en la sociedad, calan en los políticos, en el legislador, es decir, y hemos vivido 1 año y medio de muchísimos mensajes de todo tipo, y no solamente comerciales o de marketing, que también, que hay que intentar diferenciarlos, sino también de la propia industria. Y muchas veces algunos mensajes sorprendentes, ¿no? Donde la propia industria venía a transmitir un mensaje algo así como que he creado esto y la responsabilidad es del legislador, tiene que regular esto. ¿Perdón? Si tú pones algo en el mercado y es algo en el mercado, imagínate, si yo fabrico coches y es algo innovador en el mercado, pero esos coches no llevan ni frenos ni airbag, bueno, pues si se produce un resultado y un daño, pues vas a tener que responder, no el legislador regulará o hará lo que tenga que hacer, pero eso de la industria de irrumpo, pongo esto en el mercado, estoy ganando dinero con esto y hasta aquí llego, que sea el legislador,
tampoco es el más adecuado, ¿no? Creo que en esto tenemos todos una responsabilidad. Y, ¿ves? Ya me he puesto en modo abogado. Bueno, está bien. Pero a mí me está gustando este modo abogado. Entonces, pues eso, si pensamos un poco mensajes negativos, ¿no? De la inteligencia artificial, pues va a eliminar no sé cuántos puestos de trabajo, va a afectar a las industrias creativas, a todas las industrias realmente, va a eliminar puestos de trabajo de manera masiva. Si pensamos en la historia de la humanidad, todo lo que han sido los grandes avances tecnológicos, pues vayámonos a la rueda, por ejemplo. Cuando se descubrió la rueda, cuando a veces tenía, en este caso, un proyecto de construcción de un templo, había que desplazar 300 toneladas de piedra desde 20 kilómetros de distancia, pues se necesitaban unas 2.000 personas y durante casi 80 años, a lo mejor. Estoy diciendo números aleatoriamente, ¿eh? Yo no he hecho ninguna... Sí, claro. No. Me explico, pero del momento que se descubre la rueda, yo no necesito tantos años, yo no necesito, a lo mejor con 20 personas tengo suficiente. Nada más. Es decir, con lo cual no necesito tantas personas, lo puedo hacer más rápido, es decir, eso se llama eficacia y eficiencia. Y eso es la historia también de la humanidad y es la historia de la tecnología y de lo maravilloso que es el ser humano, ¿no? Es decir, y podemos hablar de la rueda, podemos hablar de la imprenta, podemos hablar posteriormente de el telégrafo, la electricidad, la telefonía, la irrupción de los smartphones o la irrupción de Internet, ¿no? Es decir, cada momento ha tenido pues, ese impacto con sus aspectos positivos y negativos. ¿Va a destruir una mano de obra? Pues evidentemente va a afectar, claro que sí, pero no tanto porque la inteligencia artificial vaya a sustituir personas, sino más tareas. Inevitablemente la sustitución de esas tareas va a conllevar pues, la eliminación de puestos de trabajo, claro que sí. Pero por otra parte se están demandando hoy nuevos profesionales que no están en el mercado. ¿Cuál es el truco? Pues como ocurrió con la producción en cadena. Prepararse para eso, intentar prepararse para todo esto. Y preparar esa mano de obra cualificada que se va a necesitar en aquello que será un futuro inminente, si no ya, un presente. Yo lo que flipo con el momento en el que estamos es que me imagino cualquier otro avance tecnológico que haya pasado, además pasaban con bastante distancias entre los significativos, ¿no? Desde que el fuego, que digamos es el primero, ¿no? Importante, a la rueda hay un huevo de tiempo. Desde la rueda, que eso conlleva la polea, también que alguien hace lo de la rueda para hacer poleas, también pasa la hostia de tiempo. Luego, más adelante, la revolución industrial con las máquinas de vapor, el motor y todo este rollo, pasa muchísimo más, ¿no? De cosas algo realmente relevantes, ¿no? No solamente la época de los metales, que también es muy relevante, pero hablo en cuanto a que cambia el juego totalmente. Totalmente. ¿No? Claro, para mí, después de la revolución industrial, es la digital lo que viene. Y también hay un huevo de tiempo. Pero de la digital a Internet es pam, pam. Claro. Y de Internet a la IA, vale. Entonces es como que el futuro se me hace muy incierto a la hora de entender cuáles son las consecuencias y cuáles van a ser estos cambios vitales, porque, joder, vale, y la IA y después no sé qué, y ahora los ordenadores cuánticos, y ahora no sé qué. Y es como, vale, y entonces la gente estaba haciendo bootcamps de programación hace 3 años y ahora lo que ellos aprendían a hacer ahí, lo tienes que hacer un prompt para que te lo haga en 2 segundos. Entonces, exacto. ¿Qué cojones? El problema es el ritmo vertiginoso al que va ascendiendo todo esto, que es disruptivo. Es decir, estábamos acostumbrados a algo más proporcional, más una evolución a un ritmo más lento. Esto no, esto a raíz de la tecnología lo que hace es que la tecnología en global, ¿no? Es decir, lo que está haciendo es que esos cambios sean cada vez más rápidos, más grandes y más intensos. Por eso muchas veces cuando se habla de la revolución 4.0, llevamos 8 años hablando de la revolución 4.0. Es que no estamos en la 4.0, estamos en la 200.0. Es decir, han pasado tantas cosas en estos últimos años. La tecnología está revolucionando tantísimas cosas y evoluciona a tal velocidad que realmente, es decir, mira, obviamente no es el contexto ni el formato, ¿no? Pero me gusta utilizar muchas veces en conferencias una gráfica que analiza un poco cuál es el impacto en el Producto Interior Bruto de un país de la irrupción de una nueva tecnología. Ese gráfico empieza en el año 1000. Me encantaría que viniera de la época de la rueda, ¿no? Pero es muy interesante como esa curva de impacto en el PIB, por ejemplo, el Producto Interior Bruto, cómo desde el momento de la irrupción de la imprenta, telégrafo, electricidad, internet, smartphone y la IA, esa curva es absolutamente cada vez más vertical. Es decir, el crecimiento es cada vez mucho más grande evolutivamente, ¿no? Es un crecimiento totalmente disruptivo. Y eso es gracias a la tecnología, para bueno y para malo. Es decir,
Y desde luego, pues sobre todo las empresas en general no pueden mirar hacia otro sitio. O sea, ese es el contexto donde están compitiendo y deben de competir. Yendo al caso de la IA, a nivel legal, ¿cuáles son las mayores preocupaciones o en qué se está gastando más tiempo en poner esas vallas al campo? A ver, ahora tenemos, por ejemplo, Europa está liderando o pretende liderar la regulación de la inteligencia artificial. No tenemos ninguna norma a nivel internacional que regule la IA. De hecho, la Unión Europea hace 3 años empezó a dibujar lo que es el reglamento de inteligencia artificial, que si no pasa nada, pues ha sido ya aprobado, con lo cual falta un trámite intermedio que es la aprobación del Consejo y su publicación, con lo cual lo tenemos ya ahí, a la vuelta de la esquina. Y bueno, pues ese reglamento va a ser la primera norma internacional que regula la IA desde una perspectiva horizontal y desde un enfoque de riesgos. No es del todo así, realmente, porque es un reglamento complejo, técnicamente muy complejo, pero realmente se queda todavía en el camino, ¿no? Es decir, por supuesto que regula el diseño y el desarrollo y la comercialización de sistemas inteligentes, pero se circunscribe sobre todo a, por un lado, prohibir determinados sistemas porque los considera de riesgo inadmisible, por ejemplo, sistemas que puedan manipular el comportamiento, que puedan afectar a determinados colectivos, sistemas, por ejemplo, relacionados con el scoring social, es lo que es la puntuación social, es decir, eso que conocemos en China, ¿no? De que un ciudadano va a cruzar un paso de cebra y de repente le capta la cámara, ¡pum!, y te quita 5 puntos, ¿no? De repente ese ciudadano va un día al médico y no le atiende porque ha agotado todos sus puntos como ciudadano, ¿no? Pues esos sistemas, por ejemplo, se consideran también de riesgo inadmisible. Entonces hay una parte de sistemas que no los admite, los prohíbe directamente por considerarlos de riesgo inadmisible, y luego sí regula con mucho detalle lo que considera sistemas de alto riesgo, sobre todo de alto riesgo para la salud, la seguridad y los derechos fundamentales, cosa que considero necesaria. Sin embargo, el resto de sistemas de nivel medio o de nivel bajo, no están regulados. Es decir, se derivan o se remiten a la autorregulación de la industria. Y cuando tú dejas algo en las manos de la autorregulación de la industria, eso puede convertirse en una bomba de relojería. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues pongamos un ejemplo, ¿no? Ya tocando temas de ciberseguridad, por ejemplo, ¿no? Vale. Tú has oído hablar de los que se llaman los dispositivos IoT, Internet of Things o el Internet de las cosas. Es decir, todo eso que hoy en día tenemos conectado a Internet. Nuestro teléfono, nuestro smartwatch, nuestro coche, nuestra batidora, nuestro frigorífico o nuestra aspiradora, ¿no? Que lleva además hasta una cámara, o nuestra cámara IP que tenemos en nuestra vivienda, en nuestras oficinas, en nuestra fábrica, ¿no? Bueno, pues todo eso está conectado a Internet. ¿Qué estaba pasando con esto? Pues que son dispositivos conectados que, pues, en ese mundo del ciberespacio, pues tenemos a los buenos y a los malos. Uno muchas veces no sabe muy bien esos buenos si son realmente tan buenos y otras veces los malos no sabe si son tan malos. Porque muchas veces ahí se cambian muchas veces los roles y los papeles, ¿no? Pero bueno, considerando que están los malos muy malos y los buenos muy buenos, es decir, ¿qué estaba ocurriendo? Pues lo que estaba ocurriendo es que, por ejemplo, pues alguno de los ataques con mayor impacto a nivel internacional, a nivel de ciberataques, pues fue, por ejemplo, el ataque Mirai Attack. Vale, pues ese ataque utilizó dispositivos IoT para extender el ataque en todo Estados Unidos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tú cuando compras un dispositivo de este tipo, ¿qué seguridad lleva de serie o de fábrica? Pues prácticamente nula o ninguna. Y eso, pues por ejemplo, en Reino Unido consideraron que eso era la industria la que tenía que aplicar la seguridad que corresponda. Pero claro, aplicar seguridad, ¿qué significa? Pues significa 2 cosas, principalmente. Una, que aplicar seguridad nos incomoda a los usuarios. Nos incomoda a los usuarios porque lo que queremos es el plug and play. Yo compro un cepillo de dientes inteligente y yo no lo registro en Internet en ningún sitio, ni le pongo una contraseña. Yo compro una aspiradora o una cámara IP y yo no quiero empezar a ponerme a que tengo que registrarla en una web, tengo que añadirle, cambiar la contraseña obligatoriamente. Es decir, nos incomoda a todos. Eso por un lado. Y por otro lado, seguridad significa costes. Y costes significa que puede afectar al precio del producto. Y si afecta al precio del producto, puede encarecerlo. Y si lo encarece, puede afectar a mi competitividad en el mercado. ¿Qué estaba ocurriendo en la práctica? Que esa supuesta autorregulación del sector de la seguridad de los dispositivos IoT no se estaba aplicando, no estaba funcionando. Y de hecho, Reino Unido aprobó la primera normativa reguladora de la seguridad de todo este tipo de dispositivos, que de hecho acaba de entrar en vigor hace 2 semanas.
en Reino Unido. Europa acaba de hacer lo mismo, es decir, ha regulado por reglamento todo esto, aunque ese reglamento todavía está pendiente de aprobación y supuestamente vendrá también a la vez que el reglamento de inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, para que yo me haga una idea, ¿cómo puede suponer un peligro para mi seguridad digital mi cepillo de dientes que pues, te va por mira, wifi? un ejemplo. Hay una página web, esta la puedo decir porque no está en la dark web, está en internet, se llama shodan.io. Yo me meto en shodan.io y puedo ver todos los dispositivos que están conectados a internet en este mismo instante. ¿Cómo es? ¿Cómo se escribe? No te lo voy a volver a decir. ¿Pero cómo se escribe? No, porque luego te pondrás a jugar. shodan.io. Ok. ¿Vale? Entonces puedo ver todos los dispositivos de ese Internet de las cosas que están conectados en este momento en el mundo a Internet. Pero me da más información. Me da más información sobre puertos abiertos, sobre seguridad. Me puede dar mucha más información. El problema es que luego puedo descargarme un pequeño programita que van circulando por la dark web. Pues vamos, mi hijo de cuando tenía 8 años tranquilamente lo podía hacer con toda la facilidad del mundo, pero ya ni eso. Es decir, es que a través de instrucciones utilizando Google se puede hasta incluso hacer. Lo que puedo hacer es, si ese dispositivo no tiene una seguridad mínima, con ese tipo de aplicaciones lo que puedo hacer es tomar el control, por ejemplo, de una cámara IP. ¿Qué significa? Pues significa que yo puedo ver remotamente si en ese domicilio hay alguien, qué está haciendo ese alguien, si no está en casa, si está en casa, si tiene obras de arte, por ejemplo. Y puedo aprovechar también para, si quiero lanzar ataques de denegación de servicio o cualquier otro tipo de ataque a nivel de ciberataques, pues puedo utilizar también esos dispositivos para extender el ataque, ¿no? Sí, pero puedes a lo mejor entrar en un robot limpiador y tener el mapeo de la casa. Claro, sí, claro. Lo malo es los cepillos de dientes estos que la nueva generación que viene, imagínate que entran dentro del cepillo de dientes, lo que puede hacer. Bueno, tiene el mapeo de tu boca. Hay que llevar cuidado con todo eso. Vale. Entonces, bueno, pues y no pensemos solamente en estos dispositivos, pero pensemos ya en las bandas, por ejemplo, de interfaz cerebral, ¿no? Que nos las ponemos y son capaces de leer nuestros campos electromagnéticos, ¿no? Asociados al cerebro, y nos puede permitir incluso manipular determinados objetos o todo tipo de cosas. Bueno, pues estas bandas inteligentes, cuidado, porque son también dispositivos que pueden ser craqueados, incluso que pueden revertir sus efectos, incluso causar un daño a la persona. Es decir, no quiero tampoco que cualquiera que escuche esta entrevista nos vayamos o caigamos en el campo de la paranoia, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que es importante. En ciberseguridad, para mí, lo más importante no es meter 1.000 millones de contraseñas complejas. No. Lo más importante es la concienciación y la formación. Es decir, el entender las cosas y lo que está sucediendo y lo que no. Porque vivimos muchas veces, cada vez más, en este mundo digital donde, sin darnos cuenta, vivimos cada vez más en una dimensión digital que en la física. Y no nos damos cuenta. Y cada vez más, todas esas dos dimensiones que tenemos todos, pues cada vez confluyen más. Lo que ocurre en una tiene impacto en la otra y viceversa. Y es esa fusión, ¿no? O simbiosis entre esas dos dimensiones. Y no somos conscientes de ello. Y eso pues conlleva pues toda esta serie de errores y cosas que te encuentras pues habitualmente en prensa todos los días. No hoy sí, y a lo mejor no, todos los días. Uh-huh. Entonces, dentro de esta ciberseguridad, ¿qué papel puede jugar aquí la inteligencia artificial tanto para defensa como para ataque de esto? Pues la verdad es que es una maravilla los sistemas que hoy ya se están diseñando para combatir todo esto, ¿no? Es decir, se llama lo que llamamos AI for Cybersecurity, ¿no? Es decir, para luchar contra esto, ¿no? Y la inteligencia artificial tiene ahí muchos roles. Es decir, porque unas veces puede ser un instrumento idóneo para cometer delitos. Bueno, lo está siendo ya. Uh-huh. Es decir, delitos de todo tipo. Pero no solamente es el instrumento idóneo, es que además también es objeto de delitos. Es decir, se están craqueando sistemas inteligentes. Y imagínate, ¿no? Es decir, si ese sistema inteligente pues, gestiona una red de comunicaciones, gestiona una infraestructura crítica o gestiona un vehículo, imagínate si craqueo yo a ese sistema, ¿no? Es decir, las consecuencias que se pueden derivar desde el punto de vista de humano, ¿no? De salud y de seguridad de la persona, ¿no? Es decir, pero sobre todo también se está utilizando esta tecnología también precisamente para todo lo contrario, es decir, pero sobre todo ya no solamente para detectar, sino para detectar, investigar, incluso establecer mecanismos de contención, de mitigación, de todo este tipo de cosas. Uh-huh. Y luego, pues bueno, en relación con todo esto, pues una de las polémicas que muchas veces más en el ámbito académico, ¿no? se ha planteado y se discute, ¿no? Que para mí no tiene discusión hoy, es el tema de que si una inteligencia artificial podría ser autora de un delito, ¿no?
Es decir, pues no. Es decir, una inteligencia artificial. La inteligencia artificial de hoy, otra cosa es cuando dentro de 20 años escuchemos esta entrevista, ¿vale? Pero la inteligencia... bueno, yo con 20, dentro de 20 años vas a ver, bueno, y tú igual, o sea que a saber, 20 años son muchos años. Claro. La vida a veces... No, hombre, sí, estaremos vivos. Seremos unos abueletes, pero estaremos vivos. Quedaremos en un parque a jugar a la petanca o alguna cosa de estas. Sí existe, claro. Si existen los parques. Es un ciberparque. En un ciberparque. Exacto. No, en el metaverso. Exactamente. Bueno, luego si quieres hablamos de esto. Porque además se me acaba de poner el vello de punta. Bueno, pues en relación con la posibilidad de que una inteligencia artificial pueda cometer un delito, bueno, pues esto se ha escrito chorros de tinta, pero la inteligencia artificial de hoy, primero, no tiene personalidad jurídica ni tiene capacidad, no es consciente de nada, no tiene ni conciencia, ni conciencia, ni emociones, ni sentimientos. No sabe lo que está bien ni lo que está mal. Entonces, ¿cómo va a cometer un algo, no un alguien, un algo, un delito? Un delito cuando tú exiges dolo o imprudencia, ¿no? Bueno, pues esto no tiene... Esa discusión hoy no la veo. Otra cosa será en el futuro, en función de la evolución de la IA, pues estamos hablando ante otro tipo de sistemas mucho más avanzados y con otro tipo de capacidades que hoy la inteligencia artificial no tiene. Que eso es otra discusión científica, ¿no? Es decir, ¿hacia dónde vamos? Porque en esto tampoco hay consenso. Hay quienes nos hablan de que seguiremos en esta misma línea, alguien que nos habla de una inteligencia artificial fuerte que incluso podrá llegar a tener conciencia, hay quien nos habla incluso de una superinteligencia, donde incluso superaría al ser humano, hay quien cifra que llegará a esa superinteligencia en 10 años, otros en 40, otros en 100. Otros científicos simplemente dicen que jamás se producirá, ¿no? Es decir, entonces, fíjate también que si en el ámbito científico no hay consenso sobre esas cuestiones base, imagínate, ¿no?, en el ámbito jurídico o ético, ¿no? Es decir, bueno, pues, en fin, es un tema complejo, muy, muy complejo. ¿Cómo está la cosa a nivel de usuario, en la base legal de todo lo que tiene que ver con, especialmente con inteligencia artificial o con ciberdelitos? Sí. O sea, ¿cómo está para que a nivel penal o a nivel civil esto de aplicado? ¿Cuánto saben los jueces? ¿Cuánto hay jueces que no tienen ni idea? ¿Cuánto se está formando a la gente? Porque me dices que ni siquiera existe una asignatura que vaya sobre el derecho digital. Entonces, ¿cómo nos estamos preparando para este futuro que ya está aquí? Pues, a ver, aquí tenemos un problema de base. Esto es como las discusiones a veces que nos planteamos con el tema de la propiedad intelectual, el respeto de los derechos de autor. Para mí no es un problema de lo que la ley diga o de que haya una legislación reactiva, ¿no? De que tú has hecho algo muy malo contra los derechos de autor, te sanciono. No. Esto es algo que hay que ir a otro concepto, ¿no? Es decir, que es a la formación, a la cultura nuestra, ¿no? Son cuestiones que creo que debería formar parte de los sistemas educativos, pero desde las edades más tempranas. Igual que, por ejemplo, el respeto de la propiedad intelectual, pues lo mismo la ciberseguridad. O sea, desde las edades más tempranas, porque hoy en día, antes los nanos pues eran 12 años, ¿no? Teníamos ahí la barrera que a los 12 años era... Eso ya no es así. O sea, los nanos con 4 años ya cogen una tablet y hacen maravillas. Es decir, bueno, de hecho, hemos tenido recientemente un proyecto startup que el líder de ese proyecto era el padre de un niño, que el niño es, vamos, es una mente privilegiada que hace una serie de juegos y aplicaciones con Roblox, que es algo alucinante. O sea, no entiendes cómo un niño de apenas pues, 6 años, 7 años es capaz de hacer todo eso. O sea, es algo incomprensible. Entonces, ya te digo, es decir, realmente son personas que han nacido ya con la tecnología entre sus manos, ¿no? Entonces, es ahí donde lo más importante, ¿no? Es decir, empezar en las primeras edades con esa capacitación, con esa concienciación, con esa formación en aspectos como, por ejemplo, pues, la ciberseguridad, ¿no? Y el respeto, entre otras cosas, a los derechos de autor, por ejemplo, ¿no? Eso es fundamental. Y luego, ya no solamente ahí, sino sobre todo también cuando nos vamos a la sociedad en general. Es decir, falta sobre todo, lo más importante, por ejemplo, en ciberseguridad, no es que yo tenga todas las medidas, las mejores, ¿no?, de las que haya en el mercado, no es que tenga superpolíticas y superprocedimientos, no es que tenga todos los recursos del mundo asignados. Lo más importante, sobre todo, es la concienciación y la formación. Es decir, que la gente sea consciente de lo que hay ahí fuera, de dónde vive. No vivimos simplemente en una dimensión física, vivimos también en una dimensión virtual. Y muchas veces salimos por la puerta de casa y somos más felices que una perdiz, ¿no? Y bueno, pues están pasando cosas en ese instante en el móvil que llevo en el bolsillo o en el equipo que tengo conectado en casa.
Y tenemos que ser conscientes de todo eso. Y eso ahí, el rol de los gobiernos es fundamental. Es decir, que eso es lo que llamamos también alfabetización, en todos los sentidos. Y alfabetización no solamente a la ciudadanía, sino incluso, por ejemplo, en inteligencia artificial, a las administraciones públicas y a las empresas. Es decir, tienen que saber el potencial de esta tecnología y saber aplicarla. Es decir, si no lo haces, es decir, vendrán de otros países que sí lo están haciendo, que están entendiendo dónde está el valor y evidentemente van a competir en desigualdad de armas contigo. Obviamente, ¿no? Entonces, todos estos temas yo creo que son fundamentales y creo que es la asignatura pendiente que tenemos ahora mismo. A mí me parece como que yo lo pongo a la altura de la aparición del lenguaje escrito o del lenguaje matemático, esta realidad digital, el de la que forma parte, porque crea como una dimensión que va más allá de tus actos de ahora. O sea, de hecho, por ejemplo, yendo a formatos como este podcast, el contenido digital, que es un contenido que tú haces en un momento del tiempo, pero luego eso la gente lo puede ver en cualquier otro momento, en cualquier otro lugar, y eso te genera ganancias mientras que tú estás haciendo otra cosa o incluso durmiendo, ¿no? O sea, como que es el producto digital en sí mismo, me parece uno de los nuevos bienes que no existían hasta hace 30 años, que también está cambiando el mundo de forma radical. Claro. Entonces, estamos en un punto en el que la transformación de nuestra realidad es totalmente tangible y palpable. Sí, ¿no? sí, No es una... todos los días. Todos los días. Además, ocurrió una cosa, yo creo que de las cosas que tenemos que un poco extraer de la pandemia, dejando a un lado lo negativo. Bastantes cosas tenemos negativas en la vida, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas más importantes que nos trajo la pandemia fue esa transformación digital acelerada que hicimos todos. O sea, nadie, ni las grandes consultoras internacionales como Gartner, McKinsey y compañía, nadie hubiera podido prever que hubiéramos sido capaces de transformarnos digitalmente a nivel mundial a esa velocidad. Nadie. Y lo hicimos. Es decir, y eso yo creo que es uno de los aspectos más positivos que nos trajo la pandemia. También nos trajo otros también negativos, ¿no? Y nos dimos cuenta como, por ejemplo, determinadas legislaciones muy restrictivas o quizás muy proteccionistas de derechos fundamentales, pero que no habían contemplado situaciones concretas, ¿no? Excepcionales, ¿no? Como esta, por ejemplo. Pues nos generaba problemas, ¿no? Es decir, vimos un poco cómo se gestionó la pandemia, por ejemplo, en China o en Corea del Sur, y cómo se gestionó en Europa. Es decir, el control de población allí era absoluto, y eso permitió actuar con rapidez para intentar cortar la propagación, ¿no? O, por ejemplo, vimos también eso, por ejemplo, en normativa de protección de datos. Pero vimos también, por ejemplo, cómo las normativas, por ejemplo, de propiedad intelectual o industrial, esas que protegen nuestras creaciones, nuestras invenciones, pues nos encontramos con que en los hospitales la gente moría porque no había respiradores. ¿De acuerdo? Y resulta que cuando empiezan a aparecer empresas y personas que están dispuestas a fabricar respiradores en impresión 3D, que salvan vidas, de repente pues una parte de la industria se levantó en armas, que son los que fabricaban esos respiradores, diciendo no, aquí no pueden vulnerar mis derechos de propiedad industrial, ¿no? Y mis patentes sobre esto, es decir, esto no lo puedo permitir. Es decir, eso no, yo creo que la pandemia nos trajo muchas cosas que nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la tecnología por el bien común y estas cosas, que a veces se nos llena la boca, pero claro, ¿cuánto dura eso? ¿Cuánto dura esas reflexiones? ¿Cuánto dura ese nos damos cuenta, tenemos que hacer algo? Porque muchos se han olvidado ya de esto, ¿vale? Ese es el problema. Que somos ese tipo de animal que se tropieza no una vez, 2 veces y 3 sobre la misma piedra. ¿Cuántas pandemias más van a tener que venir para darnos cuenta de lo que deberíamos haber hecho y no hicimos, ¿no? Espero que no venga ninguna más, pero va a venir, ¿vale? ¿Estamos preparados para esa segunda? Bien, en fin. Lo que me parece también es que, como con toda invención o descubrimiento, aparece las utilidades y tal, y aparecen los inconvenientes, pero luego lo que me flipa es que aparece toda una parte no prevista de qué va a pasar con esto. O sea, de las negligencias no calculadas, cómo esto te va a complicar la sociedad en la que vives más de lo que parecía que te iba a solucionar las cosas, y cómo se van poniendo estos parches para solucionar estas complicaciones. Entonces, creo que dentro de esto el mundo legal tiene una parte muy importante, y lo que te quería preguntar de esto es cómo afecta al mundo legal la parte de la inteligencia artificial desde el punto de vista de que ahora
lo que tendría que hacerte un paralegal de estar horas y horas revisando todo el sumario de un caso para encontrar cosas para la defensa, para encontrar tal, tú todo ese sumario se lo puedes volcar a una IA, empezar a pedirle que busque puntos en comunes, correlaciones, que busque tal, y no te hace falta 10 paralegales durante una semana entera haciendo esto. Entonces, ¿cómo va a modificar al mundo legal? Pues te cuento un poco. A ver, esto es un tema bueno, pues, tienes muchas opiniones, ¿no?, al respecto. La mía en particular, ¿no? Es decir, yo tampoco quiero aquí venir a dar mis opiniones como la realidad divina, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, es mi opinión. Y mi opinión, pues también de haber investigado en esto pues durante muchos años, porque compagino, bueno, ya lo sabes también, en el plano personal, pues todo lo que es mi profesión como abogado con la investigación en todos esos temas. Y bueno, pues a ver, vuelvo a lo que comentaba antes. Por supuesto que va a tener impacto. Y aquí pongo un ejemplo real, ¿no? Es decir, dentro del despacho pues estamos testeando distintos sistemas de inteligencia artificial. Uno de ellos lo que nos está permitiendo es que estamos entrenando ese sistema con los contratos que elaboramos en determinadas áreas. Por ejemplo, sobre todo contratos digitales y tecnológicos. Contratos sobre todo asociados al ámbito de la informática, al ámbito de sectores como el videojuego, la realidad virtual o incluso relacionados con inteligencia artificial. Estamos cogiendo esa base de contratos, que eso no es como otras especialidades del derecho, como el derecho matrimonial, el derecho, por ejemplo, la contratación civil, el derecho inmobiliario, donde tienes pues mucho material, muchos formularios, muchos modelos. En derecho digital y tecnológico esto no funciona así. No hay modelos, no hay libros de formularios, no están, no existen. Con lo cual lo construyes a base de pico y pala y de esfuerzo diario todos los días por parte de todo tu equipo. Y bueno, pues lo que nos planteamos es un proyecto donde lo que pretendemos es entrenar al sistema con nuestros propios contratos, nuestro know-how, nuestro conocimiento, para luego cuando yo necesite un contrato X para una empresa X, es decir, yo pueda darle al botoncito metiendo unos parámetros básicos de lo que quiero y evidentemente nunca va a ser ese contrato definitivo, pero sí un documento serio que va a llevar de alguna manera nuestro estilo, nuestra impronta, nuestra metodología, el modo de ver las cosas y me va a aliviar horas y horas de trabajo. Y sobre todo, esto puede impactar, y lo hemos hablado muchas veces a nivel interno, ¿no?, a nivel de despacho. Es decir, cuando tienes, por ejemplo, abogados juniors, ¿vale? o abogados en prácticas. Es decir, ahora muchas veces la gente joven lo que detectamos es que a veces aterrizan con unas aspiraciones de yo tengo que ganar esto, esto y esto desde el momento cero. Vale, momento. Es decir, ¿en qué fase estás de tu vida, ¿no? Es decir, porque si verdaderamente ya tienes una formación previa, vas a aportar valor. Pero cuidado, porque si acabas de salir del horno, con los debidos respetos, como todos hemos pasado por ahí, el ser licenciado en Derecho no te convierte en abogado, ni en juez ni en fiscal. Ser abogado necesita adquirir un expertise, aparte de que ahora pues tengas que hacer un máster de 2 años, obtener una certificación, superar un examen, etc. Lo que nos encontramos, por ejemplo, pues abogados juniors en prácticas. Nosotros tenemos siempre abogados además de distintos másters, pero siempre cogemos una persona. Una persona porque nosotros adoptamos un compromiso con esa persona. Y es que esa persona nos vamos a volcar con ella, a formarla, a apoyarla, y siempre digo lo mismo, es decir, el límite lo pones tú. Hasta donde tú quieras llegar, yo te voy a acompañar. Y si tú me das el 200, yo te voy a dar el 400, pero eres tú el que vas a marcar los temas. Claro, ¿qué ocurre? Cuando yo a un junior, por ejemplo, o a un abogado en prácticas, le pido un contrato complejo a nivel tecnológico, esos contratos complejos, pues verdaderamente pues puedes estar tranquilamente una semana preparando ese contrato. Tranquilamente. Claro, cuando yo le digo al junior que prepare esto o al alumno de prácticas, lo va a preparar con todo el trabajo, esfuerzo y dedicación del mundo. Pero ya sabemos que cuando me dé la primera versión, esa versión voy a tener que dedicarle un tiempo a revisarla íntegramente, a modificarla, pero no me puedo quedar ahí porque yo he adoptado el compromiso con esa persona. Con lo cual, tengo que volverle a facilitar el documento y decirle, mira, esto yo lo enfocaría así, esto así de esta manera, esto no es correcto, esto sí es correcto. Y luego volverá a revisar el documento y me volverá a pasar otra vez el documento y lo tendré que volver a revisar íntegramente. Ese es el proceso adecuado de formación por el que todos deberíamos o hemos pasado. Claro, ¿eso qué significa en tiempo y en horas? Para mí, como profesional senior. Es decir, ¿a quién le estoy regalando eso, no? Claro, si yo
en este caso, pues puedo utilizar un sistema inteligente que se ha entrenado con mi propio know-how, es decir, que no me va a traer modelos de contratos generales ni que no entren con chicha en lo que tienen que entrar, ¿no? Con cláusulas de todo tipo, de responsabilidad de propiedad intelectual, industrial, de penalizaciones, de tal, ¿no? Eso ya lleva mi know-how. Con lo cual, pues me puede costar 10 segundos hacer clic y lo tengo que revisar una vez. Y seguramente en el 80-85% del contrato está, como decimos, niquelado, ¿no? Es decir, ¿cuánto me ahorro yo utilizando esto? Ese es el problema. Esa es la principal afectación que va a tener el mundo de la abogacía. Lo van a sufrir la gente joven, los juniors, los abogados en prácticas. Nosotros en ese sentido lo tenemos claro y vamos a seguir cogiendo a nuestros alumnos en prácticas y formándolos y además con todo el cariño, porque si no al final todos somos parte de esto, ¿no? Sería estúpido por otra parte pretender sustituir a personas cuando un abogado jamás, ninguna inteligencia artificial va a sustituir a un abogado o a un juez, ¿no? Jamás. ¿Por qué no? Porque no tiene criterio, no tiene emoción, no tiene ética, no tiene nada. Es decir, realmente es un algo, no un alguien. Pero quizás tú no podrías coger en un juicio, ¿no? Sí. Das todos los datos del juicio a una inteligencia artificial y dices, bueno, ¿cuál es la resolución en base a esta información? Sí, la inteligencia artificial ahí, el valor es brutal, porque te va a dar una propuesta de resolución. Pero esa propuesta de resolución la va a tener que revisar alguien con criterio jurídico. Y ese alguien con criterio jurídico, si es una sentencia o una propuesta de sentencia, tendrá que ser un juez. Y si es un contrato que está elaborando un abogado o un escrito de demanda, pues tendrá que ser un abogado especialista en esos temas. Tiene que tener ese criterio profesional. Con lo cual, para mí la inteligencia artificial, en mi sector en particular, no es algo que venga a sustituirnos, sino un complemento necesario. Y es, o utilizo la IA o voy a estar fuera de mercado. Claro. Es que es lo que veo en muchos campos, ¿no? De que, pues igual que con Internet, el que llegó tarde a hacerse la página web, ya se le comieron los tres del mismo negocio, de la misma competencia. Pero lo que pienso es, ¿no crees que se pueda en el futuro entrenar a la IA para que tenga esas competencias que tiene un abogado o que tiene un juez? No. Primero porque es una competencia reservada constitucionalmente. Por ejemplo, un juez, es decir, solamente el juez es el que puede juzgar. Es decir, no una IA, eso en primer lugar. Pero eso no quita que ya tengamos determinados procedimientos donde todo el procedimiento se gestiona por un sistema inteligente. Y esto, fíjate que aquí ya entramos en esa discusión de qué es la inteligencia artificial. Porque aquí le ponemos en la etiqueta inteligencia artificial absolutamente todo. Y aquí no voy a entrar a polemizar ni historias porque, bueno, pues seguramente aburriré a todos los espectadores, ¿no? Que puedan visualizar posteriormente, ¿no? esta entrevista. Pero, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Dónde empieza y dónde acaba? Porque tenemos esa tendencia natural a ponerle a todo inteligente y muchas veces cosas que son realmente inteligencia artificial avanzada no lo reconocemos como tal. El tema de reconocimiento de imagen, el de reconocimiento de matrículas, como que es algo tan cotidiano que no lo asociamos a inteligencia artificial. Pero, sin embargo, a otras cosas que quizás, pues a lo mejor no son tan avanzadas, le ponemos la etiqueta inmediatamente de inteligencia artificial. Es más, y aquí ya es mi opinión mucho más particular, para mí, ni tan siquiera el aprendizaje automatizado o los sistemas expertos son inteligencia artificial. Es inteligencia humana aplicada, pero no inteligencia artificial. Esto es mi opinión personal, cuidado. ¿Vale? Es decir, y no es personal única y mía. Es que sobre el consenso de que es inteligencia artificial no hay un consenso ni científico, ni ético, ni jurídico. Con lo cual, imagínate el problema de base del que partimos cuando queremos regular un algo que todavía no hemos sabido definir ese algo. Es complejo, muy, muy complejo. De hecho, hay científicos que incluso cuando dicen ¿qué es la inteligencia artificial? Es decir, es eso que ni tan siquiera se ha creado. Y tú me lo preguntas. Y tú me lo preguntas. Y tú me lo preguntas. Exactamente, ¿no? Entonces, por lo que te decía antes, ¿no? Del tema de su aplicación en el ámbito jurídico, ¿no? Bueno, pues ya tenemos sistemas, por ejemplo, en Estonia o en Reino Unido, que para determinadas reclamaciones de pequeños importes se gestiona todo, pero con un sistema automatizado. Es que confundimos muchas veces inteligencia artificial con algo que se hace automatizadamente. Y automatizadamente no significa inteligencia artificial. Y ese es también uno de los problemas, ¿no? Es decir, que a todo le ponemos en la etiqueta de inteligencia artificial y todo lo que sea automatizado es inteligente. Pues no, claro. No debería ser así. Al final, la inteligencia artificial básicamente es software y software, junto con datos masivos y ese algoritmo, esa receta, como si estuviéramos en cocina, ¿no? Esa receta de ingredientes, esa receta, eso es el algoritmo.
Con lo cual, eso es la inteligencia artificial. Ni más ni menos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en el ámbito judicial, países como Estonia o Reino Unido están utilizando, entre comillas, inteligencia artificial para gestionar íntegramente un procedimiento de reclamaciones de pequeña cantidad, ¿vale?, hasta la propuesta de resolución. Por ejemplo, en China se está utilizando de momento de manera, son proyectos piloto, por ejemplo, para la elaboración de escritos de acusación en el ámbito penal. Se está utilizando sistemas inteligentes. Entonces, bueno, pues esto ya es una realidad. Es decir, pero no va a sustituir, va a ser un complemento necesario. Y aquí en España, por ejemplo, pues determinados procedimientos administrativos perfectamente se podrían gestionar a través de un sistema totalmente automatizado. Con IA o sin IA, eso me da igual, pero básicamente reduciendo y minimizando costes, eficacia y eficiencia. En el ámbito judicial, pues aquí en España tenemos lo que llamamos los procedimientos monitorios, donde realmente es algo muy sencillo. Tú ni tan siquiera es una demanda, es casi una papeleta de demanda, donde tú dices, esta empresa me debe tanto dinero. Aquí está la factura y lo que quiero es que se le reclame el pago, se le dé un plazo de 20 días y o paga o se opone. Si no paga y se opone, finaliza el procedimiento monitorio y se deriva o se transforma en el procedimiento judicial que corresponda. En función de la cuantía, será un procedimiento judicial verbal o ordinario. Ese procedimiento ordinario que colapsa los juzgados, en su gran mayoría son todos resoluciones intermedias casi pseudoadministrativas, interlocutorias. Es decir, ¿por qué no ese procedimiento automatizarlo íntegramente hasta la fase final, cuanto menos? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos, a nivel de eficacia y eficiencia, la inteligencia artificial y sobre todo la automatización de procesos, porque en el ámbito judicial seguimos hablando de inteligencia artificial, pero yo lo llamo más automatización de procesos, que es algo que, por ejemplo, en sectores industriales, pues eso se lleva en el ADN. Yo creo que la aportación es brutal. Pero te quería preguntar en cuanto a responsabilidad, porque tú antes decías que vale, no se puede responsabilizar o no se puede juzgar o condenar como culpable a una inteligencia artificial por cometer un delito, ¿no? Sí. Entonces, a nivel de responsabilidad, ¿cómo se recoge a día de hoy, por ejemplo? Si yo te digo, vale, yo le pregunto a un motor de IA que no está súper bien entrenado para reducir riesgos en sus respuestas, que quiero hacer que mi primo vuele, y entonces me dice que pues, si le pego unas plumas en los brazos y lo tiro por el balcón, entonces va a volar. Y yo soy idiota y hago eso, ¿no? Entonces, ¿esto va a ser mi culpa por ser idiota y no saber distinguirlo? ¿Va a ser culpa del fabricante? O en un coche con conducción remota, ¿no? Lo típico de se cruza un niño, se cruza una persona por delante y el coche entonces, para minimizar, ¿qué cojones hace? ¿Se carga al niño para protegerme a mí para protegerle a él? ¿Quién tiene la culpa de esa muerte? Sea quien sea, esto. Pues acabas de meter el dedito en una de esas llagas, ¿no?, que tenemos abiertas y de hecho, pues bueno, incluso en su día fue el objeto de mi tesis doctoral precisamente esos temas, ¿no? Es decir, es un tema complejo, muy complejo. ¿Por qué? Porque primero hay que considerar lo que es el ciclo de vida de un sistema inteligente y todas las personas que intervienen. Es decir, no solamente alguien que diseña y desarrolla ese software, es que luego intervienen personas que entrenan ese sistema con datos, claro, personas que pueden envenenar esos datos. Por ejemplo, en conducción autónoma hay un proyecto piloto por parte de se hizo a nivel de centros de investigación, es decir, no fueron los malos, pero es absolutamente sencillo engañar a un coche. Y donde tú, como nuestro ojo humano, no capta, por ejemplo, determinadas señales, determinadas grafías y determinadas alteraciones que se puedan hacer en esas señales de velocidad, nosotros no las percibimos. Pero se demostró como de una manera muy sencilla con pegatinas se podía alterar una señal de tráfico y donde pone ir a 30, te pone como limitación 100, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puedes envenenar el funcionamiento del sistema inteligente sin craquear el sistema, sino simplemente haciéndole percibir una información de entrada, un input, de manera totalmente distinta, por ejemplo, ¿no? El tema que comentas de sobre todo vehículos, ¿no? El día que tengamos vehículos realmente autónomos circulando, ¿no? Lo que tenemos son vehículos automatizados, no vehículos plenamente autónomos todavía, ¿no? Claro, esto es filosóficamente o éticamente esto se llama se construyó todo esto de lo que se llama el dilema del tranvía. Ha sido de matar a las tres personas o exacto, a una, ¿no? o a la persona obesa, ¿no?, que estaba en una, bueno, pues eso derivó luego también en otro dilema que es el dilema del túnel. Pero un poco sintetizando todo esto, ¿no? Es decir, la reflexión jurídica. Es decir, si yo voy circulando en mi vehículo
voy a entrar a un túnel, voy a 100 kilómetros por hora y se cruza una niña de 5 años, el vehículo tiene que tomar una decisión. ¿Qué decisión toma? ¿Frenar con el riesgo para las personas que vayan dentro del vehículo y con casi una probabilidad alta de impacto en la niña? Desviar el coche a la derecha y caer por un terraplén donde posiblemente sean unos 20 metros de caída, o desviarlo a la izquierda y chocar contra un muro. Es decir, ¿quién toma la decisión en ese contexto? Porque es decir, tengo que definir qué va a ocurrir, tengo que prever qué va a ocurrir, porque el coche tiene que ejecutar aquello para lo que se le ha instruccionado y tiene que intentar tomar la decisión casi en tiempo real. No hay tiempo. ¿Quién toma la decisión? ¿Quién crees que debería tomar la decisión? Ahora el que entrevista soy yo. El conductor. El conductor está leyendo el periódico. Claro, porque en eso ya estamos en un futuro en el que eso se puede hacer. Imagínate, ¿no? No te has dado cuenta. Imagínate. Es decir, vale. No, eso todavía no va a ocurrir. Es decir, ahora mismo los que están circulando todavía en entornos de prueba, el conductor tiene la obligación de llevar las manos en el volante. Entonces, ¿qué habría? ¿Como un consenso previo legal? ¿Quién vive y quién muere? ¿Qué decide él? Claro, pero tú imagínate, vamos a cambiar parámetros. Imagínate que en el coche ya no voy yo solo. Voy yo, mi mujer y 2 hijos detrás. ¿Vale? De 3 y 5 años. ¿Qué sacrificamos? A las 4 personas ponemos en riesgo con ese frenazo que sabes que te vas a llevar a la niña, no sabes si va a entrar por el parabrisas y va a colisionar contra el cráneo de conductor, copiloto, e incluso puede llegar atrás, o mis hijos salen por el parabrisas, por ejemplo, me choco contra el muro o me voy por el terraplén. Vamos a cambiar variables. Es decir, ¿qué ocurre si en vez de una niña de 5 años, pues es una anciana de 80? ¿Qué hacemos? ¿Quién vive y quién muere? ¿Quién tiene más derecho a vivir o a morir? Eso es un dilema ético. Y un dilema ético de quién tiene que resolverlo. ¿El derecho? ¿El derecho tiene que llegar a ordenar eso? Es decir, decidir quién vive y quién muere. Esa es una de las cuestiones que creo que está obstaculizando más el tema de esos coches realmente plenamente autónomos. Es una cuestión además que no es fácil de resolver. Claro, pero a día de hoy ¿hay algo que cubra esto en caso de que pasara? O sea... No, vamos a ver, aquí tenemos un problema y es que los regímenes actuales de responsabilidad, pues por lo que habrás oído hablar de responsabilidad por productos defectuosos, ¿no? Es decir, bueno, pues aquí en España tenemos la suerte de que es más amplio que en Europa. En Europa, por ejemplo, la directiva regula lo que es la responsabilidad por productos defectuosos, cuando la mayoría de sistemas inteligentes a los que hoy accedemos nos venden más que un producto, un servicio. Aquí en España está regulada lo que es la responsabilidad por productos defectuosos y por servicios defectuosos, ¿vale? Cuestión interesante, pero esa legislación que su origen es de una directiva europea y se metió y se reguló y se transpuso al ordenamiento español en la normativa de consumidores y usuarios. O sea, esa legislación protege al consumidor. Es decir, para poder utilizar esta normativa tienes que tener la condición de consumidor. ¿Eso qué significa? Pues que un profesional o una empresa pues, no podría utilizar esta normativa para exigir esa responsabilidad. ¿Dónde se tiene que ir el profesional o la empresa, ¿no? En este caso, a exigir responsabilidades? Pues se tiene que ir al Código Civil y se tiene que ir a lo que se llama la responsabilidad contractual o la responsabilidad extracontractual. Esa responsabilidad aquiliana, que viene del derecho romano. Te estás poniendo abogado, lo siento. Es verdad. Dios, es verdad. Que estoy de coña, que está perfecto. Sí. No, que va. No, es que tengo tendencia natural, lo siento. Es decir, la cabra tira al monte, no lo puede evitar. Creo que está perfecto. Entonces, fíjate que ese sería el marco, ¿no?, a utilizar. La cuestión es que da igual, tanto uno como otro. Esos marcos no se crearon pensando en la inteligencia artificial. Con lo cual, ¿pueden resolver los problemas actuales que ya se están planteando y que se van a plantear? La respuesta es no. No pueden dar una solución adecuada a la gran mayoría. Algunos sí, pero no a todos. Cuestión, de nuevo Europa ahí llevó un poco la iniciativa de regular también esto. Entonces, en 2020, en octubre de 2020, el Parlamento Europeo planteó un borrador de reglamento regulador de la inteligencia artificial, de la responsabilidad de la inteligencia artificial. Y proponía algo que tiene, en mi opinión, mucha lógica, que es para sistemas de alto riesgo, ¿vale?, establecer lo que se llama una responsabilidad objetiva. Es decir, usted ha puesto algo en el mercado, usted responde. ¿De acuerdo? Es decir, no tengo yo que probar, no, usted responde.
Y luego ya vendrá lo que tenga que venir. Y luego responsabilidad subjetiva, que es la responsabilidad que todos conocemos, donde tengo que acreditar que yo he sufrido un daño, que la causa de ese daño es usted y su producto y esa relación causal, ¿no? Bueno, pues estableció una responsabilidad objetiva para los sistemas de alto riesgo y una subjetiva para el resto de sistemas. Y además la exigencia de seguros obligatorios. Es decir, algo parecido como los vehículos a motor, los coches. Claro. ¿Vale? Es decir, bueno, pues yo pongo un coche en el mercado, yo conduzco un coche en el mercado, bueno, pues tengo una serie de obligaciones y unas responsabilidades que nacen de cualquier cosa que ocurra si un coche atropella a una persona. Y tengo que tener un seguro obligatorio. Es decir, que garantice, si eso se produce, pues un resarcimiento efectivo de esa persona o de sus familiares. Pues ese es un poco el concepto. Sin embargo, esa propuesta que hizo el Parlamento Europeo a la Comisión para decir, y esto es como creo que debes de regularlo, se quedó ahí, en la nube, ¿de acuerdo? Y en septiembre de 2022, pues la Comisión Europea propuso una directiva de revisión de esa responsabilidad aquiliana, romana, en los 27 países, pero que de todo eso que decía el Parlamento Europeo, absolutamente nada. Absolutamente nada. Y además había habido una consulta pública previa y todos los expertos científicos, sociedad civil, ciudadanía en general, proponían el establecer una responsabilidad objetiva para sistemas de alto riesgo, seguros obligatorios y luego para el resto responsabilidad subjetiva. Bien, ¿qué ocurrió? ¿Por qué el texto final no recoge lo que establece o recoge la consulta pública? Pues algo muy sencillo, por presión de la industria. Ajá. Simple y llanamente. ¿Pero hasta qué nivel puede presionar la industria? Hasta ese nivel. Bueno, claro. Hasta ese nivel. Hasta el punto de que esa directiva que se ha propuesto es una directiva descafeinada que realmente lo que regula es pues, una serie de medidas de facilitación de la prueba, pero claro, clásicas y procesales. Es decir, tienes que meterte en un pleito contra un gigante y dentro de ese pleito ver si puedo entonces aplicarme determinadas medidas para facilitarme la prueba sobre realmente si ese sistema ha provocado esto o no, y a partir de ahí que jueguen esas presunciones. Pero tengo ya que estar metido en un pleito, y ya sabes que meterte en un pleito es una incertidumbre de inicio. Tú inicias un pleito y no resuelves ni tú ni la otra parte, resuelve un tercero, que es el señor juez. ¿Vale? Entonces, la incertidumbre inicial ya la tienes, pero luego añádele de si realmente voy a poder aplicarme algún tipo de medida de facilitación de la prueba, porque están sujetas a múltiples condiciones. Con lo cual, yo cuando lo leí la primera vez, me lo tuve que leer 3 veces más porque digo, no puede ser. No puede o ser, no no lo puede estoy ser. entendiendo o me... Claro. Ajá. Es la propuesta que de momento se ha quedado ahí, se ha quedado en el aire y bueno, pues veremos qué pasa. Sí que es cierto que como aspecto positivo, pues establecía la necesidad de ir revisándola periódicamente, pero claro, la revisión más próxima era 7 años vista. Claro, en 7 años a lo mejor yo ya no estoy en este mundo. Es decir, no sé, esto va a otra velocidad. Y desde luego aquí es una de las cuestiones que se notó, pues sobre todo la presión de la industria. Por cierto, que he hablado de medidas judiciales y me habías hecho antes una pregunta que no hemos terminado de contestar porque nos hemos ido por uno de esos hilos de los que tocas y te vas, ¿no? Que era sobre todo de esa capacitación de los jueces, ¿no? A la hora de conocer la tecnología, ¿no? Pues si quieres, terminamos si quieres esto que me has comentado y lo abordamos también porque no lo hemos dejado en el tintero, dale, ¿no? o sea, Lo habías comentado antes, ¿no? Es decir, pues fíjate, sí. En mis primeros años de ejercicio profesional, normalmente en tecnología el llegar a un pleito es difícil, porque todo el mundo sabe que tiene mucho que perder. Y porque normalmente en tecnología siempre no solamente va a depender de las 2 partes, o 3, o las que haya, y el juez que finalmente dirima, ¿no? y toma una decisión. Sino que normalmente cuando hay una implicación tecnológica alta, normalmente van a intervenir sobre todo peritos, pero no uno. Intervendrá un perito de cada parte, más el perito judicial. Entonces eso te genera incertidumbres. Con lo cual, siempre en tecnología se suele ir a buscar un acuerdo. Aunque no sea el mejor, pero siempre un acuerdo. Es difícil que llegue la sangre al río. Pero cuando alguna vez nos tuvimos que meter en procedimientos judiciales en esa etapa inicial mía, pues me encontré con situaciones de lo más sorprendente, ¿no? Hasta el punto de a un juez tener que explicarle y hacerle entender la diferencia entre un navegador y un sistema operativo. Es decir, entre Windows y Google. Porque lo confundía y hablaba de una cosa indistintamente, ¿no? Pero como un navegador no sería más bien Internet Explorer, ¿no? Más que Windows. Sí, o Google Chrome. O Google Chrome, vale.
entre eso y si estás usando y Yahoo Windows, Linux o lo vale. que utilices. O Vale. Safari si utilizas un dispositivo iOS. Vale. Apple. Ok, y el juez no tenía ni idea de esta No. diferencia. Pero eso ha ido cambiando también. ¿Por qué? Porque bueno, pues a nivel judicial se han ido renovando también las plazas, se ha ido incorporando gente más joven que ya ha llevado la tecnología en su ADN. Y obviamente hoy no sucede eso. Es decir, realmente tenemos personas que realmente han vivido y han tocado la tecnología y la han testeado, con lo cual, bueno, pues eso ya no sucede, no es lo habitual. Y tenemos además gente en la judicatura, gente muy, muy, muy cualificada en temas tecnológicos, muy cualificada en España. Pero yo, por ejemplo, es que flipaba, y eso te lo decía antes de empezar la entrevista, flipaba con el juicio de Zuckerberg, en el que había peña que le estaban preguntando gente del tribunal cosas que no sabían ellos muy bien, ni siquiera que le estaban preguntando exactamente. Sí, no. Y él también tengo que explicar, no, bueno, esto es que esto no es lo que está diciendo, sino... No, entonces, claro, esto puede hacer que alguien que realmente es responsable de un delito salga impune o tenga una sentencia menor porque no se sabe muy bien en base a qué se está. Sí, es que ese es el riesgo. Lo que pasa es que luego te queda siempre la vía del recurso. El problema es que el recurso cada vez es más difícil recurrir. Es decir, antes era más fácil ir en un procedimiento judicial, tú acababas el procedimiento en primera instancia y luego tenías la apelación. Cuidado, ahora la apelación ya no es tan fácil y el recurso de casación en el Supremo ya ni te cuento. Con lo cual, bueno, pues es un riesgo, pero afortunadamente cada vez menor. Cada vez menor. Y respecto al neuroderecho y a cómo... esto lo habíamos hablado antes de... Sí, lo habíamos hablado aquí. así. Sí, pero porque creo que viene un poco a colación en cuanto a hay muchos de estos juicios que son digitales y de cuestiones... sobre todo esto de redes sociales, de aplicaciones y tal, en el cual hay una parte muy importante que es cómo yo estoy utilizando información sobre el cerebro de las personas para, a través de ciertos mecanismos de las aplicaciones, creo ciertas respuestas o manipulo, o esto ha crecido más o se ha dado más relevancia o ha aparecido este concepto del neuroderecho ahora con todo esto o ya estaba de antes. Bueno, el concepto de neuroderecho, ahí creo que tenemos que adjudicarle sobre todo los méritos a una persona que es una eminencia internacional y que son esas personas que yo creo que no sé, mis hijos ya no por la edad, pero los hijos de mis hijos, igual que leerán a Isaac Newton, pues en los libros encontrarán a Rafa Yuste. Rafa Yuste es un científico español y creo que no está siendo merecidamente tratado, ¿no? Creo que es una eminencia en el mundo indiscutible en el estudio del cerebro humano. Y Rafa Yuste dirige el proyecto Brain en Estados Unidos, un proyecto que ha ido pasando por las distintas administraciones, Obama, Trump, Biden, y es un proyecto al que se le ha seguido apoyando. Y lo que hacen es investigar el cerebro humano y cómo funciona el cerebro humano, algo que todavía no conocemos una pequeña parte. Y sobre todo su aplicación en cómo eso puede, en este caso, ser aplicable en beneficio del ser humano, ¿no? Es decir, pues personas que puedan tener determinadas patologías neurológicas, hasta, por ejemplo, pues su aplicación para el control. Imagínate, es una persona perdida en un accidente, un brazo o una pierna. Es decir, cómo conectar la prótesis a su cerebro para que sea su cerebro el que realmente pues devuelva a esa prótesis los movimientos más o menos naturales que esa persona puede tener. Bueno, pues eso ya es real, ¿no? Eso ya es real. Luego tenemos la otra parte, ¿no? Que es la parte de Elon Musk y sus implantes cerebrales, que la finalidad es la misma, pero parten de conceptos y enfoques muy distintos. Muy distintos. El proyecto Brain es alucinante. O sea, tuvimos la suerte de tener hace un año y medio a Rafa Yuste, además en Valencia, porque además se firmó la Declaración de Valencia de Neuroderechos, que se envió al Parlamento Europeo, a las distintas instituciones internacionales para pedir que se recojan en las cartas de derechos humanos, ¿no? Y tuvimos la suerte de tenerlo aquí. Además es una persona que es de esas personas brillantes que no necesitan brillar porque con que solamente las escuches durante 5 minutos creo que te aprendes más que en 30 años, ¿no? Brillante, ¿no? Es decir, y además una persona súper sencilla y que es capaz de en 5 minutos explicarte algo tan complejo como el funcionamiento del cerebro humano, ¿no? Y bueno, pues ponía de ejemplo cosas, pues tan proyectos reales en los que estaban trabajando, pues cosas tan sencillas y tan complejas a su vez, como que, por ejemplo, pues en ratones seas capaz de generar a ese ratón la percepción de que está viendo delante de él un gato de 500 kilos.
y genera la situación, imagínate, ¿no? Es decir, de repente un ratón pues, está viendo delante de él un gato de 500 kilos, ¿no? Y las reacciones consecuentes, ¿no? Es decir, de cómo se puede llegar realmente a manipular el cerebro. Y eso tiene muchas cosas positivas, sobre todo su aplicación en el ámbito médico, pero también puede tener muchas cosas negativas, que es la manipulación del cerebro y el acceso a esa parte más íntima de nuestra privacidad, que es nuestro propio cerebro, nuestros pensamientos. Uh-huh. Es decir, estamos hablando de lo que llamamos deep privacy, ¿no? Es decir, de la parte más profunda de nuestra privacidad. Y por eso la necesidad de esto, de alguna manera, volvemos a lo mismo. ¿Debemos poner puertas al campo o no? Por supuesto que sí. De hecho, el primer país del mundo que lo hizo fue Chile, que modificó su constitución, y detrás de ese proyecto pues estaba Rafa Yuste. Y ahora el estado de Colorado en Estados Unidos ha lanzado la primera propuesta, digamos, legislativa que pretende regular, siguiendo un poco la estela de Chile, en Estados Unidos los neuroderechos y su garantía. ¿Qué implicación tienen con la cuestión digital? Porque yo creo que muchas partes, no sé hasta qué punto se puede legislar algo como lo de Cambridge Analytics desde el neuroderecho porque estás manipulando a la gente. Son cosas diferentes. No, es decir, en Cambridge Analytica te refieres, ¿no? Es decir, sí. Ahí lo que hay es y sobre todo sistemas democráticos y elecciones, ¿no? Es decir, claro, se está manipulando a la persona a través de información falsa, errónea o alterada o adulterada, ¿no? Uh-huh. Es decir, aquí no estás proporcionándole inputs, sino lo que estás haciendo es interviniendo directamente en su cerebro. Es decir, estás metiéndole todo el input directamente en el cerebro. Vale, o sea, ¿quieres decir que aquí no es meter una narrativa? Sino... es una manipulación directa de tu órgano de gobierno totalmente, de tu cerebro. Estás hablando de que puede llegar un momento en el que no sea que yo te meto narrativas, imágenes y cosas, sino directamente que te meto la tienes ya dentro, sí. O sí. Te meto una idea en tu cerebro. O provoco una emoción, exacto. ¿Y esto pasa ya? Sí. ¿Cómo? ¿Con qué? Tecnología. ¿Pero con qué tecnología? ¿Con qué se hace esto? A través, hombre, vamos a ver, ahí tienen que interactuar con el cerebro. Eso es, vale, tenemos ya las bandas. Algo ahí. Las bandas, por ejemplo, estas que hemos como las BCIs, ¿no? Es decir, las bandas inteligentes, que a través de ahí lo que se hace, en principio, el objetivo inicial es lectura de tus ondas cerebrales, pero también esa lectura, es decir, te va a permitir que eso se transforme en decisiones, en órdenes, en ejecución de determinadas acciones, ¿no? Es decir, es un poco la mecánica. Luego ya está la parte invasiva, es decir, cuando entro en el cerebro y te pongo un implante, ¿no? Que sería el tema de Neuralink, ¿no? Y de Elon Musk. Es decir, es otra forma. Pero ¿tú crees que podemos estar, otro escenario? Que podemos estar en X años legislando cuál es la cantidad máxima tolerable de anuncios que te pueden meter en un sueño? O sea, podemos estar... Hombre, es que hace poco vi una peli que se llama Dream Scenario, y no sé si la has visto esta con la última Nicolas Cage y tal. Oh, Dios, no la voy a ver. Es buenísima. Venga, va, la veré. Nicolas Cage es un actorazo. Bueno, ¿cómo? Es un actorazo. Eso es otra discusión para otro día. Vale, va. Luego comiendo lo discutimos. Perfecto. Pero... que termina con esto, con que hay influencers que te vienen en sueños, sueñas con ellos y entonces te dicen, mira qué zapatillas más guapas, con estas puedes correr de no sé qué, ¿no? Sí. Podemos estar hablando de que esta manipulación... Sí. Ese es el objetivo, es decir, usas esto, llegar a manipular el cerebro. Pero usas el chip, pero si no pagas el premium... No en el sentido comercial, sino lo que se pretende es en el sentido, sobre todo, médico y en beneficio del ser humano. El problema es es decir, cuando pasamos esa raya y entramos... Y aquí entramos en el tema de si, bueno, pues ya estamos creando superhumanos. Es decir, donde realmente podamos aumentar los niveles de inteligencia, aumentar las habilidades cerebrales, es decir, eso ya hay proyectos en marcha. Es decir, y eso es peligrosísimo. Y esto también lo hemos visto en la ciencia ficción. Pero ¿hay algo que contempla en la legislación a cuánto te puedes modificar el cuerpo a nivel de implantación tecnológica? No. ¿Y eso es que no se puede o es que se puede todo? A ver, hay una normativa de biomedicina, hay marcos biomédicos, es decir, hay determinados países que tienen sus comités biomédicos que determinados proyectos de investigación simplemente los abortan de inicio, es decir, no se van a abordar ese tipo de procedimientos. Es como, pues yo qué sé, proyectos como recuperar, devolver a la vida un mamut. Bueno, pues hay países, o la clonación humana, es decir, pues hay países que no y países que sí. Tienen una normativa más laxa y bueno, pues han optado por la investigación y siempre bajo la perspectiva, siempre vuelvo a lo mismo, ¿no? De la beneficencia, ¿no? De un bien, no de un mal.
¿vale? Es decir, muchas veces que cuando pensamos en tecnología estamos pensando siempre en la parte más oscura, ¿no? Pero cuando detrás de esa tecnología hay empresas privadas, hay determinadas personas, pues hombre, hay que verlo todo de una manera global, una perspectiva global, no simplemente aislada, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde puede llegar esto? Podría llegar. Esto es como el tema de la computación cuántica, ¿no? La computación cuántica esto no es, y así como te diría que la inteligencia artificial estamos en un momento embrionario, es decir, no es una tecnología nueva, esto viene de mediados del siglo pasado o antes. Yo creo que el padre de la inteligencia artificial, yo soy de la opinión de la paternidad se la atribuyó a Alan Turing. No sé si has visto la película Descifrando el Enigma. Sí, la de Enigma. Bueno, que la habrás visto. Se llama Enigma. No, Descifrando el Enigma. Bueno, es el científico, ingeniero informático que consiguió descifrar los códigos de cifrado de los nazis en la Segunda Guerra Mundial y decantó la Segunda Guerra Mundial a favor del bando aliado. Sí. Que como premio pues, fue sometido a un proceso de castración química por su condición homosexual. Y que ahora, pues después de todos estos años, un siglo después, pues se le ha reconocido en Reino Unido pues, lo que debería haber sido siempre, ¿no? Y bueno, pues quizás lo podemos considerar el padre de la inteligencia artificial, ¿no? De hecho, una de las pruebas que utilizamos o a veces de manera sencilla, ¿no? Utilizamos para ver si un sistema es inteligente o no, es decir, es ponerte a interactuar con él. En el momento en que no seas capaz de discernir si es realmente una máquina o un humano, eso se llama el test de Turing. ¿Vale? Es decir, entonces consideras que eso es inteligente. Es una de las fórmulas, ¿no? Que se utilizan para el tema de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la computación cuántica? Bueno, pues un poco el símil que estaba utilizando, ¿no? Es decir, ¿quién está desarrollando computación cuántica? Es una tecnología que hoy todavía no es una realidad, a pesar de que escuchemos noticias continuamente de Google, de IBM, de que hemos alcanzado la supremacía cuántica. Es decir, bueno, la computación cuántica, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, supongámonos pues que bueno, pues un ordenador cuántico podría hacer lo que harían 1000 ordenadores en 10.000 años, ¿no? Pues eso lo podría hacer en 3 segundos un ordenador cuántico. Supuestamente, ¿no? Por decir algunas cifras, porque a nivel científico no hay tampoco digamos, unos parámetros muy claramente definidos, ¿no? En cuanto a capacidades. Pero hoy todavía no es una realidad, pero lo será. Lo será. La única cuestión es que esa computación cuántica, esas capacidades, esas altas capacidades que, por ejemplo, podrían permitir coger una red cifrada, protegida, encriptada y romperla en 3 segundos. La cuestión es, ¿quién está desarrollando esa tecnología? ¿En manos de quién está? Porque no la están desarrollando gobiernos, la están desarrollando empresas privadas. Y al final no se trata de volvernos paranoicos, pero una empresa privada, ¿cuál es su objetivo primario? No es una ONG, no es una administración pública, no presta un servicio público, no presta servicios no lucrativos, no. Si su único objetivo es ganar dinero, aparte y al margen de que tenga un mayor o menor nivel de responsabilidad social corporativa. Con lo cual, si está en manos privadas ese potencial, ese arma, ¿debemos de regularlo? ¿No debemos de regularlo? Es como la inteligencia artificial. ¿Debemos ponerle puertas al campo? Volvemos a lo mismo. Desde mi punto de vista, sí. Exactamente, pues exactamente igual. Claro que tenemos que regular, por supuesto. De hecho, está ocurriendo en computación cuántica como ha ocurrido con la inteligencia artificial. Empezamos ya a tener algunos marcos, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional ha lanzado ya unos primeros marcos de gobierno de la computación cuántica, es decir, por lo menos unos principios básicos a nivel ético que se deberían de respetar y que se deberían de cumplir. Pero estamos todavía en los prolegómenos de todo esto, cuando todavía no es una tecnología que tengamos de manera tangible, pero que llegará. Claro, pero yo lo que veo también, por ejemplo, en el tema de implantes, vale, que tú tienes, de momento son estos implantes para solucionar ciertos problemas y tal, pero ya están habiendo estas prótesis, como hablabas tú, ¿no? Que tú ya puedes generar el movimiento en la propia mano de maneras muy sofisticadas, ¿no? Por ejemplo, claro, en el momento en que haya prótesis que superen las acciones de una mano humana, va a haber gente que, aun teniendo manos sanas, dirá, pues córtame la mano y ponme una prótesis. Superhumanos. Claro. Y sobre todo, lo que te he comentado antes, es decir, la posibilidad de ampliar las capacidades del propio cerebro de una persona. Es decir, vas a poder ampliar sus capacidades. Es decir, artificialmente. Entonces, es que esto ya es, o sea, esto no es llegará, no, es que esto ya es una posibilidad y está trabajando alguien en ello. Bueno, pues esto se lleva a nivel de laboratorios de investigación y el hasta dónde estamos o dónde llegamos, eso me escapa de mi control y de mi conocimiento, pero que estoy seguro que esto es algo que forma parte de, vamos, sí o sí. Pero no hay nada a nivel legal que a mí ahora como empresa
me limite a que si yo tengo un grupo de 100 personas que quieren cambiarse las piernas por piernas robóticas y que montemos una liga de superfutbolistas, ¿no pasa nada? No hay una normativa específica sobre eso. Vamos a hacerla, tío. Nos hacemos ricos, tío. Hacemos el superfútbol. Déjate. Paso a paso. Disparos con las piernas. O sea, no sé, como cosas muy locas. Fabricación de Terminators. Claro, humanos sintéticos. Esa es la discusión también filosófica, ¿no? En la que estamos, ¿no? Es decir, si debemos o no permitir la creación de humanos sintéticos o solamente podemos crear ese humano artificial o sintético cuando sea realmente por una necesidad médica, ¿no? Que es lo que se está trabajando ahora. Es decir, personas que puedan tener, por ejemplo, ataques epilépticos continuos que no se pueden controlar con absolutamente nada, ni con estimuladores vagales, ni con medicación, ni con absolutamente nada. Bueno, pues determinados chips implantados en el cerebro pues pueden llegar a controlar eso. Eso no es nuevo. Eso lleva ya años aplicándose, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que buscar ese punto de equilibrio, ¿no? entre al final de lo que es el ser humano y aquí ya entramos en cuestiones éticas, ¿no? De ahí la importancia de los comités bioéticos en el ámbito de la medicina. Su papel es fundamental. Pero la ética de cada uno es muy diferente y no es la misma en distintos países y ante distintos intereses, y más cuando estamos hablando de proyectos que no están liderando países o organizaciones públicas, sino entidades privadas. Yo te podía reventar a preguntas teóricas y supuestas e hipotéticas del futuro y de cosas locas que no hablemos de teorías, hablemos de realidades. Es lo interesante. Vamos a ir a cosas más tangibles de ahora, ¿vale? Sí, porque yo me puedo perder. No, esto que hemos hablado es de ahora, ¿eh? Esto no estamos hablando del futuro. Lo del la computación cuántica, sí. Sí, pero lo de la gente con piernas locas jugando a fútbol extremo, bueno, sí, pero que es una cosa. El proyecto Super Soldado, eso no es ciencia ficción, eso existe ya. Claro, pero aquí también es esto, o sea, ¿cuál es el límite entonces? ¿El límite es porque es una cuestión de seguridad, entonces así que podemos pillar soldados y morir? Aquí hay un límite, el principal límite es ético. Es decir, claro, pero... ¿es ético o no es ético que alterar artificialmente a un ser humano? Es decir, esa es una primera pregunta, ¿no? Es decir, a partir de ahí construimos todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, porque al final el ordenamiento, deberíamos tener siempre la ética primero, y lo que viene después es el ordenar las cosas, ¿no? Pero la ética es muy flexible porque tú puedes decir, bueno, pero es que esto es para salvar vidas. La ética es muy, muy flexible. Entonces, y de hecho la ética es muy, muy distinta. No todos tenemos la misma ética y ese es el gran problema. Y además la ética es algo que hay una tendencia natural a no respetarla, ¿no? Y claro. para como ejemplo, pues el espectáculo que tenemos todos los días en los telediarios, y no voy a entrar en temas ni políticos ni de... No vale la pena. Pero yo creo que se resume todo, ¿no? Con que uno ve las noticias, los primeros 15 minutos de las noticias, ¿esa es nuestra ética como raza humana? Bueno, ¿es eso lo que queremos? Pero es lo que te digo, que si vamos a lo de la empresa privada y vemos, por ejemplo, todo el pollo del Oxycontin y cómo llega a pasar, y que el objetivo supuestamente de esta empresa era ayudar a la gente a que no tenga dolor y a que puedan vivir con un dolor más moderado y la vida sea más fácil, pero luego me paso por el culo todos los estudios que me dicen que estoy creando yonkis. Pues aquí lo mismo, dices, no, bueno, es que no se puede coger a hacer ahora a la lo que Capitán pasa América. Es que ahí fíjate que normalmente la mayoría de las legislaciones en estas cosas son legislaciones que actúan lo que llamamos, y perdóname que aquí sí que voy a utilizar lenguaje de Mordor, vale. Actúan ex post, no ex ante. Ex ante significaría regular lo que puedo y no puedo hacer. En estas cosas la legislación suele actuar a posteriori. Es decir, ¿tú has tenido un problema por esto? Vale. Pues se derivan consecuencias. Responsabilidad civil, bla, 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 bla. Es decir, ese es el problema. De hecho, por eso la importancia, por ejemplo, de la regulación de la inteligencia artificial en Europa. Es decir, la estrategia que ha seguido Europa. Es decir, quiere de alguna manera disponer de una regulación ex ante. Es decir, evitar el llegar al post. Si yo llego al post, yo ya he tenido un problema. Claro. Podrán indemnizarme con 2.000 millones de euros. Podrán imponerle una pena a esa empresa. Es que me da igual. Yo quiero seguir con mi vida y seguir feliz. Entonces, es que me da igual. Entonces, es de ahí la importancia de esa técnica legislativa, ¿no? De intentar regular ex ante, es decir, antes de que el problema se produzca, no a posteriori. Entonces, para mí, en tecnología, debemos de empezar a hacer esas reflexiones previamente. Por eso, por ejemplo, en computación cuántica, en muchos foros en los que intervengo, lo que estoy planteando es esto. Es decir, no planteemos las reflexiones para más adelante, planteémoslas ya. Es decir, en tema de neuroderechos, eso que estábamos hablando antes, exactamente igual. Es decir, las reflexiones es ahora.
no más adelante, es ahora. Tenemos que intervenir ahora. De hecho, Chile ya ha tomado la iniciativa. Colorado, en Estados Unidos, ya ha tomado la iniciativa. ¿A qué esperamos? Y de hecho, iniciativas, por ejemplo, como la Declaración de Valencia, lo que pretende es eso. Es decir, no lo demoremos. Es decir, esto ya está ahí. Que sí, que todavía no es algo todavía tangible. Sí, pues en este caso es cierto, pero que va a llegar. O sea, que esto ya hay ordenadores cuánticos. Tú puedes comprarte un ordenador cuántico por 8.000 euros de un ordenador chino, pero no es realmente esas capacidades, ¿no? que va a ponernos en manos, en este caso de algunos, no de todos, la computación cuántica, por ejemplo, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, Gartner, que es pues quizás una de las consultoras de referencia a nivel de tendencias tecnológicas a nivel mundial, y no se suele equivocar. Cuando hablaba de computación cuántica en su último informe, lo resumía de una manera muy sencilla, ¿no? Es decir, los ordenadores actuales, si tuviéramos una biblioteca inmensa con millones y millones de libros, lo que harían sería leer libro a libro. Con un ordenador cuántico lo que harías es leer todos los libros a la vez. Esa es la diferencia. Entonces, el valor de todo eso es brutal, pero también conlleva inevitablemente pues, determinados riesgos. Pues eso, es decir, actuemos antes, no a posteriori. Y creo que radica la cuestión. Vamos a irnos a una parte que a mí me toca personalmente y que por eso te pregunto, que quiero saberla yo, es todo esto aplicado al mundo del arte. Sí. De los congeladores, ¿no? El arte, no, igual. ¿Te consideras un artista? Una pregunta, ¿eh? Pues como persona que Era por hacerte un poquito la puñeta. Como persona que hace música y puede vivir más. Eres un artista, y tanto en el ámbito de las letras como de la interpretación. Es decir, el impacto de esto es, pues eso. Es decir, el que, bueno, pues estamos viviendo todos, ¿no? Porque yo creo que nos hemos hecho todos un poco eco de lo que está ocurriendo, sobre todo en Estados Unidos y Reino Unido, sobre todo Estados Unidos. Básicamente por una sencilla razón, porque ¿dónde está la mayor parte de la industria de la inteligencia artificial en el mundo? ¿En China? No. Estados Unidos. Es decir, ayer tuve que participar en unas conferencias y la persona que intervino después dijo una cosa que me gustó, que lo había oído ya varias veces, de que Estados Unidos innova, China copia y Europa regula. ¿Vale? Es decir, y en cierta manera es cierto. No, me encanta la... En cierta manera es cierto, ¿no? Porque yo recuerdo la primera versión del reglamento de inteligencia artificial donde se hablaba en la parte introductoria y de exposición de motivos de que Europa está a la carrera de la inteligencia artificial. No, Europa no está en esa carrera. En esa carrera está Estados Unidos y China. Bajo fórmulas totalmente, radicalmente distintas. Ese es el contexto actual, ¿no? Y bueno, pues Europa ha optado por la regulación. Ha optado por la regulación y bueno, ha regulado pues aquello que ha considerado que debe regular. El tema del impacto de la IA, por ejemplo, en relación con el arte, por ejemplo, las industrias creativas, pues verdaderamente es que plantea muchísimos desafíos, muchísimos, y no resueltos por las normativas actuales. Por ejemplo, en tu caso, ¿no? Es decir, escribes canciones, compones música, interpretas la música, es decir, creas obras intelectuales con tratamientos distintos y que todas ese tipo de obras, al final, las puede utilizar una inteligencia artificial para entrenarse, por ejemplo, pero también para generarlas. Y ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos se han interpuesto cientos ya de demandas colectivas precisamente por varios motivos, pero principalmente por la utilización por parte de los sistemas de inteligencia artificial de contenidos protegidos por derechos de autor para su entrenamiento. Si lees esas demandas, te das cuenta de que eso que decías tú antes, ¿no? ¿Y están los jueces capacitados y entienden la tecnología? Pues hay muchos bufetes, algunos, que no han entendido para nada cómo funciona esto. Porque lees las demandas y antes de acabar de leerlas, ya intuyes por lo que va a ocurrir, porque no han entendido cómo funciona ese sistema en concreto, que es el que es el objeto de la demanda. Porque todos los sistemas de inteligencia artificial no funcionan igual.
Y en cuanto a los inputs, es decir, a los datos de entrada de un sistema inteligente, los que utiliza, por ejemplo, para diseñarse, pero también para entrenarse, pero también para funcionar. A ver, todo el mundo habla del entrenamiento, ¿no?, de los sistemas inteligentes, pero también se producen entradas de datos y inputs cuando utiliza un sistema inteligente, ¿no? Uh-huh. Esos datos de los que se nutre y se entrena, ¿eso es lícito? ¿Es legítimo? ¿No es lícito? Es decir, esa es la discusión en este momento, ¿no?, a nivel internacional. En Estados Unidos, ¿cuál es el argumento principal de la industria, ¿no?, de la industria de la IA? Bueno, pues básicamente el fair use norteamericano, que existe en Estados Unidos, pero en Europa y en España no, que es el uso legítimo. Es decir, bueno, pues siempre y cuando sea un uso legítimo y no esté haciendo daño a nadie, es lícito. Otra de las argumentos que utilizan es el tema de la minería de textos y de datos. Claro, yo puedo entrar en una base de datos y utilizar determinados contenidos, extraerlos, reproducirlos y utilizarlos con una determinada finalidad, sobre todo, y te habla de investigación, pero también comercial. Cuidado, porque esto no es igual en todos los países. Hay países que permiten la minería de textos y de datos con finalidad, digamos, de investigación, para el beneficio humano, por ejemplo, pero hay otros países que te permiten el uso con fines comerciales. Para mí eso no puede servir de argumento. No lo es porque la minería de textos y de datos no se creó para la inteligencia artificial, ni para fastidiar a nadie. Con lo cual, desde mi punto de vista, y es mi opinión personal, porque hay muchas opiniones sobre esto, es un tema candente donde se está discutiendo y es que, sobre todas estas cuestiones y no hay un consenso. Desde mi punto de vista, es decir, los datos con los que se entrena un sistema inteligente deben de respetar los derechos de autor. Y esos derechos de autor significa que si nos tenemos que ir a un régimen similar al de la música, tendremos que ir a eso. Con entidades de gestión colectiva o con quien haga falta. Pero es que verdaderamente, insisto, no es una solución única para todos los sistemas, pero es que hay sistemas que no se limitan, por ejemplo, a rasterizar o serializar, por ejemplo, imágenes o sacar parámetros matemáticos de imágenes y luego generar resultados. Es que hay sistemas que clonan la obra intelectual, que la están reproduciendo y la están almacenando. Pero ya no es solamente la que utilizan para entrenar el sistema, sino luego, posteriormente, el usuario, cuando está subiendo, por ejemplo, pues quiero que generar esta imagen basándome en estas. Y sube determinadas imágenes. Esas imágenes pasan a ese sistema y se lo queda el sistema para entrenamiento. Con lo cual, no solamente el si tengo que respetar los derechos de autor cuando entreno, sino también respetar los derechos de autor cuando utilizo también ese sistema inteligente. Claro. Entonces, esa es una de las cuestiones que plantea. Otra de las cuestiones que plantea es qué ocurre con los outputs, ¿no?, de un sistema de inteligencia artificial, es decir, el resultado. Es decir, utilizo un sistema y genero una canción, por ejemplo. Exacto. Una composición, una letra, un arreglo musical, lo que sea. Bueno, pues, ¿qué ocurre con eso? ¿Eso está protegido? ¿No se protege? ¿Se puede proteger propiedad intelectual? ¿Quién es el autor? Esto para mí es muy importante porque lo estuvimos hablando con Barbat, que es el director de Sony en España, que él hablaba de que estaban intentando buscar los diferentes sellos, una manera de llegar a acuerdos que contemplen la autoría cuando hace música de inteligencia artificial, pero de tal manera que sea más o menos abierta cuál ha sido la fuente de todas las pistas, de todas las canciones que ha sacado para influenciarse, para hacer una canción, y que cada persona cobre de ahí. ¿Esto es viable y es factible? A ver, esto es complejo. No, a ver, viable en esta vida es casi todo, menos la muerte. ¿Vale? La muerte es viable. No, la muerte, evitarla, perdón. Vale. De acuerdo. Entonces, esto es complejo. La discusión es encarnizada a nivel internacional. ¿De acuerdo? Es decir, aquí el problema radica en cuál es el sistema más adecuado para que al final esos derechos de autor se respeten y al final llegue la remuneración realmente a los autores, sea a través de entidades de gestión colectiva, sea de la manera que sea, ¿no? Y no es pacífica, ¿vale? Hay múltiples opiniones, múltiples posicionamientos al respecto. Mi opinión es que no me sirve o no me vale como argumento de eso que te he comentado antes, ¿no? La excepción de minería de textos y de datos, porque no se configuró con esa finalidad, no estaba pensando en inteligencia artificial. El tema del uso legítimo, cuando hay un uso comercial, tampoco me vale. La única cuestión es cómo mantenemos ese punto de equilibrio entre el argumento, por ejemplo, de la industria de la IA, cuando nos dicen que igual que una persona, un creador como tú, ¿no? Es decir, cuando escribes, cuando interpretas, te has enriquecido durante toda tu vida de obras que has escuchado, que has visto, letras que te han gustado, experiencias vitales. Es decir, ¿por qué no un sistema inteligente no puede también ilustrarse con todas
esas cuestiones que pueda tener a su disposición. Es decir, ese es un poco el argumento también, ¿no? de la industria. Y bueno, pues de ahí nace esa interpretación, ¿no? del fair use, del uso legítimo, ¿de acuerdo? Claro, el problema es el de siempre, es decir, que aquí detrás de toda esta historia hay un uso comercial, un uso para su explotación comercial de todo esto y que muchas veces depende del tipo de sistema y de cómo capta, incorpora y utiliza ese contenido donde hay realmente reproducciones íntegras o no, o simplemente parametriza. Porque hay sistemas, por ejemplo, que simplemente lo que hacen es parametrizar matemáticamente cosas. Para que si yo, por ejemplo, le pido, hazme la imagen de un perro bailando encima de una pelota tricolor, sepa, porque no sabe lo que es un perro, no sabe lo que es una pelota, pero a raíz de ese entrenamiento que ha tenido, supervisado o no supervisado, sea capaz de poder generarme una imagen con un perro y una pelota. Aquí volvemos a lo de antes, es decir, si yo entro en un sistema inteligente, por ejemplo, con el ejemplo que te he puesto antes del despacho, ¿no? Con mi propio know-how, o con música propia y tus letras propias, ese sistema va a ser capaz de generar seguramente una letra o una canción siguiendo tu estilo y tu impronta, porque no se ha intoxicado con nada que no sea tu estilo. El problema es cuando utilizo el estilo de los demás, cuando utilizo obras de los demás, si realmente eso sería legítimo o no legítimo, que es la discusión que ahora en este momento tenemos. Incluso si lo que llamamos el web scrapping, eso que dijo Google, ¿no? De todo lo que haya en Internet puedo utilizarlo para entrenar mis sistemas, ¿no? Para entrenar VAR, ahora Gemini. Es decir, esto tampoco es así. Es decir, y de hecho, las demandas más recientes pues son, por ejemplo, las del New York Times contra en este caso, Google por este motivo. O, por ejemplo, Francia acaba de sancionar, en este caso, a Google con 250 millones, pero no por aplicación de la normativa de propiedad intelectual, sino por aplicación del derecho de la competencia, porque estaba utilizando contenidos protegidos de editores para supuestamente entrenar y generar resultados de salida. Entonces, es una cuestión pues, que hoy es muy polémica, hay muchos posicionamientos, se puede ver desde muchas perspectivas, pero desde mi punto de vista lo que desde luego tengo claro es que los autores tienen que estar protegidos, los derechos de propiedad intelectual se tienen que respetar y cuando hay un uso comercial, es decir, de alguna manera tiene que llegar al autor, en este caso una contraprestación por esa limitación o explotación de un derecho propio. Es decir, para mí no hay discusión. El cómo es la dificultad. Muchas voces desde Estados Unidos pues están planteando, ¿no? Es decir, ir a un sistema similar al de la música, ¿no? Donde pueda haber entidades de gestión colectiva. Bueno, pues podría ser una de las soluciones que se podrían valorar. Pero ya te digo que en este momento es una cuestión muy controvertida, muy discutible, pero mi óptica y mi opinión es esa. Es decir, y desde luego una cosa que no nos podemos olvidar. Uno, las normativas de derechos de autor no se pensaron ni se elaboraron pensando en la inteligencia artificial, con lo cual tienen que modificarse sí o sí. Es decir, en las normativas de derechos de autor no existe la palabra inteligencia artificial, pero igual que no existe la palabra web o la palabra videojuego. Con lo que esas industrias generan. ¿Y qué mayor expresión de propiedad intelectual que un videojuego? Que incorpora todo. Incorpora guión, música, diseño, imagen, vídeo, es decir, obra plástica, obra gráfica, software. Que más que obra intelectual que esa, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues no está contemplado en las normativas de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, tienen que modificarse. De hecho, hay una primera iniciativa mundial que no modifica la ley de propiedad intelectual, pero sí la de propiedad industrial. Es decir, cuando creamos e innovamos, en Estados Unidos todo se mete en el mismo paquete. Es lo que se llama su normativa de copyright. No diferencia si son patentes, si son libros, si son canciones. Lo mete todo en el mismo paquete, más o menos, diciéndolo un poco a lo bruto, ¿no? No técnicamente. En Europa, por ejemplo, tenemos una tradición diferente. Diferenciamos entre lo que es propiedad intelectual y propiedad industrial. Es decir, lo que es pues creaciones intelectuales y lo que son, por ejemplo, invenciones, patentes, modelos de utilidad, etc. ¿Vale? Bueno, pues ya se ha planteado una primera sentencia en China donde se le ha reconocido como propiedad intelectual un resultado generado por un sistema inteligente y en Brasil acaba de publicarse una iniciativa legislativa para contemplar un sistema inteligente como inventor de algo, la posibilidad de reconocerlo como inventor de algo. Es decir, ese es el primer paso que se ha dado. Desde mi punto de vista, con las normativas actuales en la mano, primero, no contemplan la inteligencia artificial, 1. 2, una creación creada por inteligencia artificial, no con inteligencia artificial, sino por inteligencia artificial,
no se puede proteger por derechos de autor en este momento. Esa canción que genere nueva, es decir, eso no se puede proteger por propiedad intelectual, por ejemplo. Y otra de las cuestiones que plantea también es en relación a aquí la titularidad de los derechos asociados a esa creación. Es decir, ¿quién es el titular de los derechos? ¿El creador del sistema? ¿El usuario del sistema? Pues tampoco es otra cuestión resuelta. Claro. Entonces, bueno, pues impepinablemente, desde mi opinión, se tendrán que modificar, se tendrán que revisar, que ya es hora, por cierto, porque no incorporan nada de lo que es la realidad tecnológica en la que vivimos y hemos vivido durante los últimos años, con lo cual yo creo que ya es hora. Y sobre todo tendrán que incorporar algo que es una realidad, y es el creador algorítmico o el creador artificial. Es decir, que la inteligencia artificial tiene una capacidad creadora, yo creo que no es discutible. Ahora bien, que la inteligencia artificial pueda tener una capacidad creativa, para mí eso es algo distinto. Y no solamente para mí, a nivel científico, pues otra de esas eminencias que tenemos en nacional, española, pero eminencia internacional, que es Ramón López de Mántaras, pues también opina lo mismo, ¿no? Es decir, que todavía la creatividad está fuera del alcance de la inteligencia artificial de hoy. Con lo cual, ¿podemos tener sistemas creadores? Sí, de hecho están creando cosas. Pero creativos, es decir, que puedan llevar asociado una impronta personal, la personalidad del autor, todavía hoy no. La inteligencia artificial de hoy no. Lo que yo te quería preguntar, porque se está hablando mucho de esto y se ha hecho la aplicación y te pasé un vídeo para que le eches un ojo de lo de la ley de los influencers. Ah, vale. Sí, que creo que es un tema que también tiene ahora un desarrollo y creo que me lo expliques bien, porque la visión general que se tiene, o al menos sobre esta ley de los influencers, es que nos van a limitar la libertad de expresión a toda la gente que hacemos creación de contenido, porque se puede generar una especie de categorización de qué es un buen valor que transmitir, qué es un mal valor que transmitir, y que eso puede delimitar a que los gobiernos tengan acceso a qué puede decir la gente y qué no puede decir la gente en sus canales. Vale, te voy a responder de manera concisa y luego me enrollo. Vale. No. Vale. No. ¿No qué? No, que no está planteándose la propuesta legislativa que posteriormente se ha materializado, ahora hablaremos de ello, de cómo queda el tema finalmente. Es decir, no pretende eso, no pretende perjudicar la libertad de expresión ni la libertad de información, porque al final son dos derechos fundamentales, ¿no? Que se pueden ver impactados, ¿no? Que es la libertad de información de un lado y por otro lado la libertad de expresión. Exacto. No, a ver, tenemos que tener en cuenta una cuestión que a veces nos la dejamos de lado, nos venimos arriba y quizás pues manifestamos opiniones, ¿no? A veces elevando demasiado la voz o quizás metiéndonos en un pastizal, y es decir, ¿cuál es el límite de un derecho fundamental? ¿No? Y el límite de un derecho fundamental, de dónde empieza y dónde acaba, pues debe de acabar donde empieza el derecho fundamental de otro. ¿Vale? Es decir, de hecho, realmente los derechos fundamentales se limitan entre ellos, pero no puede limitarse por una ley, por ejemplo. Esto es un tema que se ha tratado en múltiples sectores. Múltiples, ¿vale? Es decir, por supuesto ahora se ha planteado también el sector audiovisual, pero esto se viene planteando, por ejemplo, en el sector del videojuego, por ejemplo, ¿no? Es decir, el tema de la censura de videojuegos. Esto es un clásico, ¿no? Que se ha planteado durante estos últimos años. Por ejemplo, Alemania censuraba los videojuegos y tenía, de hecho, una autoridad pública administrativa que censuraba los videojuegos. Tenía listas negras. Y si te metían dentro de esas listas negras, el videojuego no se vendía en Alemania. Por ejemplo, ¿no? Era el instituto que velaba por la seguridad de la juventud y la infancia. ¿Vale? Es una censura, ¿no? En los años en los que estamos y todavía censura. Pero bueno, pues eso mismo se intentó en Cataluña, es decir, crear una ley de una autonomía precisamente para limitar los videojuegos. Bueno, pues no se permitió. Y no se permitió porque la libertad de expresión, pero la libertad de expresión en toda su amplitud, que incluye la libertad de información, pero también la libre creación artística, científica, tecnológica. Eso es un derecho fundamental, y eso es como si los creadores tuvierais un bazooka, ¿no? No una pistolita, no, un bazooka. Y cuando hay que sacarlo, se saca. Y sea en un juzgado o sea, por ejemplo, para cargarte pues, una iniciativa legislativa como la catalana. ¿Vale? Bien, este tema se planteó y hay una sentencia muy buena del Tribunal Supremo norteamericano del 2011 donde hablaba precisamente de eso, de la censura, ¿no? Y de la censura, por ejemplo, en el mundo del videojuego.
Y sobre todo, esta sentencia se pronunciaba porque, bueno, pues hubo unos años donde todo lo que ocurría de que tiroteo en la escuela de Florida, tiroteo en no sé dónde, o incluso pues aquí en España vivimos lo mismo, ¿no? Es decir, el asesino de la katana, ¿no? Es decir, bueno, pues todas estas cosas que veíamos siempre en las noticias acababa asociándose al videojuego, ¿no? Es decir, donde se hablaba, no, es que el chico jugaba mucho al Tekken o al Call of Duty o al no sé qué. Ya, pero tenía no sé cuántos libros de hablando de la ideología nazi, de no sé cuánto, de no sé más, de no sé menos. Es decir, el que hace algo así no es alguien que entre dentro de nuestros parámetros habituales de normalidad, ¿de acuerdo? Sí. Entonces es una cuestión que se abordó en aquella sentencia y lo que vino a decir el juez en aquella sentencia es que no corresponde al legislador determinar qué contenidos son los adecuados para un menor, corresponde a los padres, ¿no? Es decir, eso es una sentencia que he utilizado en el mundo del videojuego en un juzgado y es posible que en breve lo tenga que utilizar en el sector de influencers, ¿no? Porque sabes que en el despacho pues llevamos algunas agencias y en este caso de tu sector. Y bueno, pues si nos vamos al mundo de los streamers, bloggers, etcétera, 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 ¿qué ha supuesto la Ley General Audiovisual? Bueno, pues de alguna manera os ha metido a creadores de contenidos, pues os ha equiparado pues a un medio de comunicación audiovisual, ¿no? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Claro, el problema es sobre todo temas de responsabilidad sobre la edición de contenidos. O sea, ¿quién edita esos contenidos y quién es el responsable? ¿La plataforma o el editor? Es decir, ¿quién los genera, ¿no? Es decir, bueno, pues desde el punto de vista legal esto no es nuevo. Es decir, había muchos informes previos de organismos internacionales que decían la necesidad de incorporar a esos creadores que editan ese contenido y sobre el que no se responsabiliza la plataforma de realmente regularlos de algún modo. De hecho, una de las cosas que más provocó este tipo de informes y esa presión legislativa fue sobre todo cuando se estaba utilizando, en este caso profesionales de este sector, lo estaban utilizando, por ejemplo, para el tema de la publicidad de criptomonedas, ¿no? Y donde llevaban pues, a todo el mundo como borreguitos a invertir en eso, ¿no? Sobre todo a gente joven. Entonces esto, bueno, pues finalmente se materializó en la modificación de la Ley General Audiovisual, que quedó pendiente de identificar dónde se ponía la raya, es decir, a qué influencers se iba a aplicar. Y esa raya finalmente pues, se ha definido en ese Real Decreto que se acaba de publicar ahora y donde bueno, pues te exigen que siempre y cuando tengas unos ingresos iguales o superiores a 300.000 euros en el ejercicio anterior, brutos, y luego que tengas un mínimo de 1.000 usuarios en una plataforma un millón de usuarios en una plataforma o más de 2 millones en varias plataformas, por ejemplo. En ese caso, quedas sujeto a esas obligaciones que básicamente van a ser inscripción registral en el registro, va a significar pues limitación de la publicidad, por ejemplo, de alcohol, prohibición de la publicidad del tabaco, limitación de contenidos que puedan ser perjudiciales para, en este caso, o que puedan tener contenidos ofensivos, incitar al odio, a la violencia, etc, etc, etc. Es decir, y bueno, pues ¿tiene sentido? Tiene sentido en el contexto en el que se produce esa regulación, pero tenemos que pensar en que todos los influencers que tenemos en mente, hay mucha tipología de influencers, mucha tipología de contenidos. Entonces, desde esa visión global del todo, tiene sentido y no es nuevo. De hecho, Autocontrol en España ya había editado en el año 2020 un código ético precisamente para influencers, que muchos de ellos ya lo estaban aplicando, ni tan siquiera porque se lo exigieran. Ahora, pues esas obligaciones se añaden y significa incluso pues, identificar, que tampoco es nuevo, identificar también el contenido cuando sea publicitario, pues identificarlo como tal, por ejemplo, ¿no? Para que alguien entienda que pues, está, en este caso, viendo un mensaje comercial o publicitario. Por aquí, por ejemplo, lo que hablábamos con Rubén Gisbert al respecto es que el miedo que él tiene es que ahora esta es la ley que se aplica, pero luego ahora te la bajo a los influencers que tienen ya te lo bajo los que tal, ya lo aplico a todos. Es normal ese miedo por una sencilla razón, es decir, porque el límite antes estaba más alto. En el borrador estaba en 500.000 en el primer borrador, de ahí se bajó a 300.000. Es decir, bien, parece que no va a pasar de ahí. Es decir, no es la voluntad que pase de ahí. Pero sí que es cierto que afecta a muchas más personas y sobre todo lo que, insisto, que la pretensión final
es un poco eso, es decir, contemplar el sector desde un punto de vista global, es decir, hay muchos perfiles de influencers y sobre mucha tipología de contenidos distintos. Y no sé si esa ha sido la fórmula más acertada o no de intervenir legislativamente, porque a veces el legislador interviene como un elefante en una cacharrería. Pero creo que sí que era de alguna manera una necesidad de que hubiera ahí cierta intervención, cierto orden. Porque, bueno, pues nos podemos encontrar absolutamente de todo también. Mi miedo ahí es quién decide cuáles son estos valores o temas que se pueden tratar o que van en contra de la seguridad civil, quién es no sé, dónde se toma esta decisión, si eso parte del gobierno y si el gobierno decide que hablar o cuestionar al gobierno es uno de esos valores, entonces se te va a juzgar. Yo creo que se ha llevado al extremo la interpretación de la ley, porque la ley tampoco es tan compleja. Y siempre, reitero y repito, es decir, siempre están por encima los derechos fundamentales. Y la libertad de expresión y la libertad de información están ahí. Y siempre, cuando en esa balanza, tengo que poner en esa balanza hacia dónde se tiene que inclinar, repito, es decir, el límite de un derecho fundamental está donde empieza el de otro. Entonces tenemos que buscar ese punto de equilibrio. Y no es fácil muchas veces, pero siempre la tendencia es que la balanza se incline por el lado de la libertad de expresión, el derecho de expresión y la libertad de información. Esa es la realidad. Entonces, no creo que vaya a haber una conflictividad asociada en exceso a todo esto, ni muchísimo menos. No era la intención. Pero sí limitar determinadas cosas que algunas pues se estaba ahí haciendo clamoroso, ¿no? Sobre todo la publicidad, por ejemplo, orientada a menores con el tema de las criptomonedas. Es decir, donde además hay una regulación que tienes que cumplir. O sea, da igual que seas influencer o seas lo que quieras. Si tú haces publicidad de este tipo de criptoactivos, es decir, tienes unas obligaciones que cumplir. Estás sujeto a determinadas normativas, en este caso del mercado de valores. Y no se estaban cumpliendo simplemente por desconocimiento. Pero claro, había que dar de alguna manera pues un estirón de oreja y decir, cuidado, cuidado lo que estás haciendo. Primero por el impacto que estás teniendo en personas que le estás vendiendo una inversión en algo fantástico y maravilloso cuando realmente, pues ya sabéis lo que son las criptomonedas. Esto puede ir muy bien o puede ir fatalmente mal. Entonces, bueno, pues se vendían casi como una inversión segura. Entonces eso era un engaño realmente, ¿no? Y había otros mecanismos legales que se podrían haber utilizado. Y aquí no se intervino. Simplemente se invitó ojo, ustedes que están haciendo esto. De hecho, la Comisión Nacional del Mercado de Valores intervino con una recomendación a influencers. Nada más, una recomendación. Con lo cual, desde un punto de vista práctico, y hablemos de práctico, es decir, no va a llegar la sangre al río, o eso es lo que yo vaticino, salvo alguna burrada como ha ocurrido en la música o como ha ocurrido en otros aspectos. Si salvo burradas, no va a llegar la sangre al río, porque, repito, los que os dedicáis a esto, estáis teniendo la suerte de trabajar y de ejercer ni más ni menos que un derecho fundamental, que es esa libertad de expresión, libre creación artística y esa libertad de información. Vale, antes de irnos vamos a decir lo de la Deep Web, porque no quiero que la gente se quede ahí colgada. ¿Qué quieres que diga de la Deep Web? Lo que has comentado de los ¿Sabes si estás en la Deep Web? ¿Has metido tu dirección de correo para ver si te han craqueado? No, ¿cómo eso se puede saber? No te lo voy a decir. Pero entonces, ¿por qué me lo preguntas? Tenía que preguntarte algo, no va a ser todo que tú me preguntes. Pues se puede saber si te han craqueado. Bueno, hay páginas web que puedes introducir tu dirección de correo y te pueden decir si has tenido alguna filtración o ha habido algo oscuro que te haya podido afectar o que haya alguien craqueado alguna base de datos donde estaba tu dirección de correo. Sí, hay algunas webs que hacen ya esto. Lo tienes en internet, hay cientos. ¿Vale? Otra cosa es la dark web. Eso ya es otra historia. ¿Qué diferencia entre la Deep Web y la Dark Web? La dark web es la que no se ve, donde no puede acceder cualquiera y donde cuando accedes estás expuesto a muchas cosas. ¿Cómo qué? Pues cosas como que, pues entren en tu casa, se vayan a tu cocina, se tomen una Coca-Cola, se lleven todo lo que tienes en la nevera y todo ese tipo de cosas. Entonces hay que llevar cuidado. Eso es una metáfora. No es que ¿Es una metáfora? Sí, más o menos. Vale, no van a entrar en tu casa. No, el tema de la dark web, sobre todo por lo que hablábamos antes de la entrevista, ¿no? Es decir, de todas estas cosas que te encuentras todos los días en prensa, ¿no? Llevamos unas semanas con el tema de las noticias estas de que parece ser que por la dark web pues están por ahí pues pululando supuestamente datos de 39 millones de españoles. Y nadie ha dicho nada. Claro, 39 millones de españoles, esto significa que no han craqueado a Iberdrola o a Repsol, no. Es decir, estamos hablando de que hay un ministerio o una administración pública o una empresa que trabaja para ese tipo de administraciones públicas, porque son datos de casi 40 millones de españoles, nada más y nada menos, ¿no? Y bueno, pues a raíz
de todo esto, pues nosotros, pues igual que hay empresas que tienen su experto en ciberseguridad, que normalmente pues lo que hacen es nutrirse de los hackers más importantes, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí en España, uno de los hackers pues quizás más reconocidos a nivel mundial es Chema Alonso. Chema Alonso finalmente lo fichó Telefónica y es un crack en todo esto. El que tengas un hacker incorporado para llevar toda tu seguridad de tu empresa, pues tampoco significa que no vayas a tener problemas, ¿no? De hecho, el ataque WannaCry, que hemos comentado antes, pues afectó también a Telefónica, ¿no? Y bueno, pues nosotros tenemos ahí nuestro particular, el señor Q. Nosotros lo llamamos el señor Q. Vale. Y el señor Q, precisamente para un congreso en el que tenía que intervenir con una conferencia, pues le pedí que por favor que durante la tarde antes de ayer pues se metiera en la dark web para ver qué estaba pasando con todas estas noticias que estaban publicando y tal y que cual. Y bueno, pues son esas cosas curiosas, ¿no? Porque al final, pues no sé si sabes lo que es un ataque de ransomware. No. Es decir, eso cuando se te queda toda la pantallita de tu equipo en negro y solamente te aparece una pestañita donde te dice pagar. Y ya puedes aporrear la pantalla, aporrear el teclado, encenderlo, apagarlo, hacer lo que tú quieras. Cuando vuelvas a encender, lo único que vas a ver es esa pantalla. Claro, la cuestión es, ¿qué hago? Pago porque cuando pulso pagar me dice que ingrese X bitcoins en este wallet. ¿Por qué? Para aprovechar el anonimato de blockchain y de los bitcoins. La cuestión es que hay detrás de todo esto, pues pueden haber dos cosas principalmente, ¿no? Es decir, que o una de dos, o te han robado tu información y ya no está, y la tienen ellos, y para que te la devuelvan tienes que pagar el rescate, o te han encriptado la información. Y si quieres que te den las claves para desencriptarla, tienes que pagar. El consejo siempre es el mismo. De inicio, ni por supuesto pagar. ¿Por qué? Pues porque según las estadísticas, solo un 25% suele recuperar íntegramente toda su información. Y quien la recupera, además, tiene que ver que esa información a lo mejor ha sido expuesta, con lo cual ya tengo un problema de seguridad, la recupere o no, de inicio, ¿no? De base, ¿no? Entonces, bueno, pues viendo un poco todo lo que estaba pululando por la dark web, pues eso, es decir, nos encontramos con que, bueno, pues parece ser que ha habido craqueos donde se han podido ver afectados pues datos de más de 39 millones de personas, de españoles. Y bueno, pues por el camino pues nos encontramos también con distintas empresas, universidades públicas, etcétera, que ahora mismo pues les han pedido el rescate, no lo han pagado, porque si sale en la dark web publicado significa que no han pagado y que van a ir publicando selectivamente contenidos de los que tienen para que vean que esto es verdad y que tengamos evidencias de todo lo que tenemos, ¿no? Y pues al ver estas evidencias te encuentras con que aparecen datos de personas físicas, con sus datos de domicilio, sus datos de tal, sus datos de cual. Y bueno, pues esto pues nos tiene que hacer pensar mucho en estas cosas, ¿no? Cuando hablábamos de ciberseguridad, ¿no? Es decir, y el problema siempre es el mismo. Es decir, al final, lo más importante sobre todo en estos temas es tener sobre todo sentido común y sobre todo que exista concienciación en estos temas en las edades más tempranas. Pues gracias por haber venido a concienciarnos un poquito. Gracias a ti. Tienes que venir otra vez porque aquí he quedado cuando tú quieras. Hostia, por mí encantado. Para hablar. Y vamos a comer. Vale, venga. Me parece perfecto. Gracias por todo otra vez. No, ha sido muy, muy ilustrativo. No sé, como que es que conforme voy hablando contigo se me generan más preguntas. Esto podría ser infinito. Sí. Y creo que va a ser infinito para todos, todo este tema de la tecnología de aquí en adelante. Fenomenal. Gente, muchas gracias. Gracias por escucharnos este ratito. Y te pueden ver cosas tuyas en algún lugar para si quieren saber un poco más de información. ¿Tienes algo? Bueno, no suelo publicar mucho, en LinkedIn sí, claro, en LinkedIn como red profesional y bueno, pues luego de vez en cuando pues cuelgan alguna conferencia de las que voy impartiendo por ahí y todas estas cosas pues hablando sobre un poco todos estos temas. Luego están los artículos de investigación y los libros, pero aconsejo que a las personas que no tengan una aproximación al derecho y en particular al derecho tecnológico ni lo intenten, no, para nada, porque bueno, pues evidentemente son materiales más técnicos y más orientados pues eso, a empresas tecnológicas, a profesionales del sector, etcétera, etcétera. Okay. José Manuel Muñoz. Muy bien. Gentecita, nos vemos en otra. Hasta luego. Gracias.